Y esto es... Lo teníamos que decir. Es el tema que más me apasiona en la vida. La vida. Nuestra historia con los videojuegos. ¡Wow! ¡Eh! Los videojuegos nacieron porque había mucha gente muy inteligente con mucho tiempo libre. Y entonces la gente se empezó a preguntar qué más podemos hacer con los televisores aparte de transmitir una imagen. Y entonces a alguien se le ocurrió, ok, conectemos dispositivos al televisor y hagámoslo interactivo. Bien. Yo siempre me consideré niño Nintendo. Mi primera consola fue el Nintendo americano, el que era blanco con vino tinto. Les interesa también a los adultos. Y eso fue lo que hizo que la industria del videojuego se hiciera masiva. Hay que jugar videojuegos. Los videojuegos se pueden convertir en las próximas Olimpiadas. Por supuesto. Porque esto te va a desarrollar estrategia, te va a desarrollar perspicacia, concentración, Tolerancia a la frustración. O sea, va a llegar un punto donde la realidad y la realidad virtual Se van a fusionar. se van a fusionar. Básicamente no hay un futuro sin videojuegos. Los videojuegos van a penetrar en todos los aspectos de la vida. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos, Christopher Revilla. Tomás Cadenas. Y Daniela Extraño. Y esto es... Lo teníamos que decir. Muy bien, en este capítulo de hoy es especial para mí porque es el tema que más me apasiona en la vida. Sí, fue total una petición exclusiva de Tomás, así que hoy todo lo que escuchen realmente es gracias a él. Tuve que convencerlos, casi que obligados. Ay, será exagerado. No, tampoco así. El tema es divertido. Claro, Sí, es un claro, tema el tema. divertido. Yo no estudié, pero Además que no hace falta estudiar. Además que somos una generación totalmente marcada por este tema. Sí. Porque de hecho, bueno, ya vamos a hablar de la historia, pero coincide el desarrollo o la masificación del tema como tal con los años en los años en que nacimos, Sí. los 80. Exacto. ¿Cuál es el y tema? el tema del que vamos a hablar Taratatán. es videojuegos. Ok, No. pero que no, No, pero... Video games. Cucú. Video games. No sé qué nombre le ponemos. Videojuegos. O sea, Pues nuestra historia con los videojuegos, ¿puede ser? ¿O muy sí, largo? es justamente eso lo que está. O la historia de los videojuegos o nuestra historia. No, nuestra historia, porque la historia no es que vamos a dar una cátedra. O videojuegos, nuestra historia. Es que en Pero es videojuegos que 2 puntos. decirlo, sí, exacto, decir Ah, sí, ok, ya. videojuegos 2 puntos. Nuestra Entonces historia. yo creo que es Ok. nuestra historia con los videojuegos. Eso. Ujú, sí. Ya, ok. Entonces, el tema en cuestión Sí, es sí. nuestra historia con los videojuegos. Wow. ¡Eh! Introducir aplausos. Introducir, no insertar, Fanfarria. perdón. Fanfarria. Música, No, música de Mario. 8 bits. Música de Música 8 de bits. Mario. ¿Cuál es la Mario? ¿Cuál es la Taran, tan, taran, tan, tan, tan. No mucho tiempo porque YouTube nos va... Nintendo Nintendo es estaba on horrible, fire, ¿no? hermano, demandando a todo el mundo. Daniela, no, ya. Ya nos Ya. cortaron el podcast. Desmonetizado. Ya nos demandaron. Mario está aquí de espaldas. Ya dijo, no, Por eso yo no fui. Mario no puede No, aparecer me en está cámara. viendo, Mario está no aquí. puede aparecer. Es mi oyente, mira, está aquí espectador. Sí. Si Mario ve a cámara, nos demanda también. Yo tengo a Nintendo. público aquí, Mario. Está bien, me parece. Sí. Súper. Bueno, así te Mario. sientes Gracias, Mario. observada. Gracias. Así Gracias. te sientes sientes acompañada. observada como en el episodio de aniversario. Ah, claro. Súper observada. Exacto. Ok. Bueno, entremos en materia. Sí. Me voy a quitar los lentes Ok. De óptica nos. de óptica. No. Oh my God. Ok. ¿Cargas Ok. de contacto? Sí, cargo de contacto. Muy bien. Óptica no vende de contacto, pero... Por ahora. No sé, aquí es el tema de los lentes de contacto. Ah, sí. Sí, Ya. es que tenemos permisos especiales y tal. Ok. Bien, ¿dónde empiezan los videojuegos? ¿Cuándo empiezan los videojuegos? Y para hacerle un preámbulo a la historia como tal, voy a decir una conclusión a la que llegué. Los videojuegos nacieron porque había mucha gente muy inteligente con mucho tiempo libre. Importante. ¿En serio? Claro, porque los primeros videojuegos o los primeros intentos de hacer videojuegos surgen justo después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestros abuelos. O sea, en la bisabuelos. época de nuestros abuelos. Abuelos o bisabuelos, depende. ¿Pero qué Terminando año? 48.
¿52? 48, 50. 48, 50, por ahí fueron los 50. primeros. Sí. Claro. 1950. Ya. Y claro, dice que la historia, las diversas fuentes que consulté, hablan de que la mayoría de estas iniciativas, o bueno, todas estas iniciativas se hicieron en los laboratorios de alguna universidad. Precisamente por científicos que estaban investigando sobre el tema computacional, sobre el tema tecnología, pero ya con un fin diferente al fin bélico, porque ya había terminado la guerra y había que buscar qué hacer. Claro. Ok. Entonces, los primeros que aún no se consideran como videojuegos como tal, pero las primeras cosas recreativas que se hicieron, Vale. tomando la electrónica y la computación que había en ese momento, fueron intentos de simulaciones de ajedrez, Ah, mira. de partidas de ajedrez. Claro. Qué serio. Sí, entonces, claro, algoritmos para resolver y que tú pudieras jugar contra la máquina. Chess. Ajedrez. Esos fueron los primeros intentos. Seguido a eso, hubo dos iniciativas que se destacan. Una que fue un juego llamado NIM, Vale. que es un juego matemático en el fondo también, de quitar piezas a un tablero hasta que no quede ninguna, y hay dos versiones: el que quita la última gana o el que quita la última pierde. Entonces, de nuevo, un algoritmo, y lo programaron en una máquina para hacer que una persona jugara contra la computadora. Y esto fue en el año 1951. ¿Ese luego lo tenía Windows? Bueno, todos los juegos, todos estos juegos luego se han portado. Ah, Sí. ok. Sí, fue como que lo recuerdo. Sí, sí. Ya. Entonces, la máquina en cuestión se llamaba Nimrod. Ya. Y de ahí luego salen otros personajes de cultura pop y de otras Claro. cosas relacionadas a ese nombre. Que es normal. Que sí, que Muy claro, normal en la cultura se toma como fuente. Y además, luego investigué que también venía como de una deidad de la Biblia, una cosa así. Ah, mira. O sea, como que es el mismo nombre, pero claro, esto tiene que ver con el juego Nim, que no necesariamente tiene que ver con el otro, pero se llama igual, entonces, bueno, tiene ahí todo un trasfondo mitológico. Súper. Y otro, Vale. y otro que también refieren muy en varias fuentes es uno de la vieja, o el 3 en raya, Ok. que se llama OXO. También era un dispositivo que te permitía jugar contra la máquina. Pero, ¿qué pasa? Que estos quedan como en el limbo, no se dice que son videojuegos porque realmente no había una visualización gráfica. Eran bombillitos que se prendían nada más, no Ah, era una mira. pantalla. Claro. Entonces, hablar de video sin pantalla no cuadra mucho. ¿Y qué era? Era- ¿Cómo que los bombillitos? No entiendo. eran unas máquinas con O sea, una bombillitos. computadora con Una computadora, Ah, bueno, las primeras computadoras. ok, Recuerda que las primeras ya, computadoras ya. las usaban para sumar. Entiendo. Entonces no tenían interfaz gráfica. Ok. Ok. entonces- Antes de las mujeres que llamaban computadoras. Sí, también antes de Ya. eso. Ok. O bueno, más o menos en paralelo a eso. Ah, en paralelo, claro, me imagino porque era más o menos ese Sí, año. sí. Ya. Eso fue como en el año en el que. Daniela está hablando de una película que estrenaron hace poco, Sí, que me habla encanta. de las primeras mujeres que trabajaron en la NASA. en la NASA. Ah, ya sí. ¿Sí Tremenda sabes cuál es? película. Tremenda película, brutal. Sí. Y había un departamento de las mujeres, eran puras mujeres, Las pero eran mujeres computadoras. se encargaban de computar, Claro, de sacar claro. cuentas. De sacar y, cuentas. y las llamaban Eran computadoras. unas crack. Sí. Claro, luego las sustituyeron las máquinas porque obviamente la máquina llegó a un punto que fue más rápida que la Obvio. mujer. Sí. Entonces, pero las mujeres entonces aprendieron a programar para poder usar las máquinas y Sí. no quedarse sin trabajo. Interesante esa historia. Bueno, pero esto es largo. Talentos ocultos se llama esa película. Ah, sí, Ah, gracias, sí. Christopher. Está en Cinéfilo. Disney. El cinéfilo. Salvándonos Sí, sí. siempre la pata. Yo la vi en Disney, sí, hace Sí, poco. sí. Ujú. Ok, entonces, claro, estos son predecesores, no son llamados videojuegos todavía. No. Vale. Pero los que podemos llamar los primeros videojuegos, hay dos. Tennis for Two, Ujú. de 1958, y Space War, de 1962. Ah, ok. Tennis for Two luego se convirtió en Pong, Ujú. Ajá. que eran Vale. las dos, una rayita de cada lado, Pero Tennis y for la pelota claro, pum, pum, pum. Tennis for Two fue desarrollado por una gente y Pong fue al final desarrollado o copiado mucho tiempo después. y desarrollado y popularizado por Atari. Sí, En el exacto. 72. 72. Algo sí, así. Sí, 72. ¿Qué es lo que dice? Todas estas, mira, siendo prototipos, disponiendo de carácter experimental, comparten el rasgo de que no llegaron siquiera a comercializarse. Todas Mira. estas historias que estoy Eran puras contando pruebas. eran pruebas, sí, era Claro. gente simplemente con mucha creatividad, con mucha inteligencia, con mucho conocimiento de la computación
y que estaban buscando alternativas para desarrollar esas habilidades. Y ojo, son las pruebas que se conocen, porque Sí. posiblemente hubo muchísimas otras que quedaron ahí en el olvido o que más adelante fueron explotadas por otra persona y se lo robaron, porque tú sabes que este mundo es así. Claro. Sí. Y hay Si no muchas lo ideas patentaron, robadas. Si no lo patentaron, si chao. no lo dijeron, si no lo escribieron, no existió, hermano. Exacto, tal cual. Si no me acuerdo, no me acuerdo. Si no lo patento, Ay, qué malo, Patento. qué mal chiste. Muy malo, Christopher. O sea, Empezamos se te temprano. popió espíritu de Anila ahí. Ajá. Bueno, ya. Entonces, estos sí son los dos primeros considerados como videojuegos. Tennis for Two y Space War. Space War luego se convirtió en Space Invaders. Una máquina arcade que era una navecita. La de las navecitas que- O Asteroids Ya. después también. Que son como Pero copias ya de estamos esta. hablando de las máquinas que estaban en No. los... Estas primeras dos Ajá, que estamos hablando que Tennis for Two y Space War las hacían en un osciloscopio. Ujú. Que es una máquina que tienen en los laboratorios para detectar señales. Ok. Entonces, El programaban osciloscopio es como cuando yo hago la comparación, como las maquinitas estas, las pantallas estas en la medicina, que hace pip, cuando tienes el pip, electrocardiograma. exacto, como Ok, el electro, como ya, esa ok. lectura. Manda señales. Eso Eso. es más o menos un osciloscopio. Osciloscopio. Sí. Ay, pero Entonces, qué imagínate. inteligente, vale, esos términos de medicina. ¿Por Imagínate. qué será? ¿Por qué será? Imagínate eso en un ¿Quién le estará laboratorio. enseñando? Un poco de gente seria en el laboratorio, Claro. haciendo investigaciones nucleares y tal, y qué sé yo, y llega alguien con una pelotica, ¡pum! Claro, La vieron así como, estás perdiendo el tiempo aquí. pero por supuesto. Y entonces, claro, parte de la historia que dicen es también que luego de estas máquinas las desarmaban para hacer otras cosas más interesantes o más importantes, porque para qué ibas a desperdiciar recursos en esas cosas Ya. tan triviales. Entonces, por eso fue que estas iniciativas no continuaron. Hasta que muchos años después alguien se dio cuenta, oye, la gente se divierte haciendo esto, podemos venderlo. Ok. Y ahí es donde nacen las maquinitas arcade. Que son Vale. las máquinas estas grandes donde había un juego instalado y la gente iba y Metía una moneda. monedita y jugaba. Ya. Bueno, un dato curioso de marketing es que esas máquinas las popularizaron en bares. Porque dijeron que así como les puede interesar a los jóvenes, les interesa también a los adultos. Y eso fue lo que hizo que la industria del videojuego se hiciera masiva. Es que- Fue como el primer paso en marketing. Claro, pero es que igual el videojuego no nació para jóvenes, para infantes ni nada. No, infantil. O sea, realmente nació para adultos. adultos. Lo que pasa es que yo no sé en qué momento, no sé si en la historia ustedes tienen algún dato donde se empezó como a ver mal que los adultos jugaran. Me imagino que por ser adultos, no sé, por tener responsabilidades. Claro, Y a entonces esa generación le enseñaron. fueron mutando a que esto es para niños, no es para adultos, es para gente que tiene tiempo de hacer eso. Pero así como estamos viendo todo el desarrollo de esto, no nació para niños. No. Claro, claro. No. Lo que pasa es que a esa generación le enseñaron a ser adultos. A la que es la siguiente, que es la nuestra, no. Ah, ya. Ahí está. No, no es la nuestra, ni Pero siquiera es la que- siguiente. no, Dos no, generaciones no más. sé. No entendí la relación, creo que estás diciendo todo lo contrario. No, ¿por qué? Porque si los videojuegos eran para adultos Eran para adultos. y después entonces... Pero les dio vergüenza. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Que como que dejaron de jugar, no. No sé si vergüenza es la palabra. Es que por eso te digo, o sea, Creo que no, fue yo no eso. puedo dar ningún veredicto al respecto A ver, porque no ¿cuál sé de qué nuestros- pasó. Mi, no, mi no. papá, yo te puedo decir, sí es como, no es que es de videojuegos, pero sí llegó a jugar. O sea, me explico. Mi O papá sea, sí jugaba videojuegos. Yo creo que a lo mejor influyó, no sé, ciertas crisis económicas en países donde la gente ya tenía, no sé, un arcade o una consola y bueno, ya tenía que trabajar de más, no sé, y entonces lo empezaron a usar los niños. O sea, yo me imagino que la cosa va por ahí o no sé en qué momento Sí, empieza. puede ser por ahí. O sea, no tengo dato exacto de eso, pero sí puede ser que el tema de, ok, lo compró el papá, pero el papá no lo podía usar y de repente los niños estaban todo el día en la casa pero eso viene ya Pero eso luego. ya no claro, entra. eso ya es luego cuando llegan las consolas caseras. Claro. Pero ¿qué pasa también? Que lo que tú dices, al principio estaban las máquinas en bares. Los niños no podían ir a bares. No. No, por eso. por eso. Luego se inventaron. Choque de amistad, María Milagro. ¿Por qué María Milagros? Porque es la que nos hizo el reel del... ¿o quién fue? Patricia. Ah, fue Patricia. Patricia, te Beso queremos. para Patricia. Mua, mua, mua. Puñito de amistad. Puñito, Puñito de amistad. Ok.
Ok. Bueno. Cosas que pasan y no teníamos que decir. Ok, claro. Estás hablando de los los bares. vienen para adultos, pero entonces se dan cuenta de que pueden hacer el negocio más grande y montan sitios exclusivos de maquinitas donde sí podían entrar menores de edad. Que para mí era, mira, no sé, el sueño perfecto. Brutal. El ideal de un día, de perderme, de estar en las maquinitas todo el fucking día. ¿Cómo se llamaba el de Parque Aragua? Cónchale. El Billy. El Billy. Starlight. Ay, el Billy. ¿Qué Starlight? ¿Para dónde te fuiste tú? Daniela. Eso no es un Yo sé, gimnasio. yo sé. Nosotros estábamos al lado. No, una discoteca. Estaba al lado, Ah, literal. La el discoteca. Starlight. Sí. Ah, yo nunca entré. El Billy estaba aquí, la Starlight No, estaba... yo tenía un amigo que su papá era el dueño. Y ¿De Starlight? De Starlight. Ah. Una discoteca Pero que quedaba en un centro Starlight ya comercial estaba en cerrada Venezuela. cuando nosotros éramos jóvenes. Ah, con Exacto, razón. estaba súper cerrada, clausurado ya. Ah, ya. Pero el local seguía siendo de ellos y estaba decorado. Entonces mi fiesta de primaria, de 6º grado, fue allí, en la discoteca. Ahí conocí en la discoteca. Yo tenía 11 años. Con razón. Ah, mira, viste, Con con razón, Con razón, todo. ya, Todo ya. marca, hermano, todo marca. ¡Vamos a la discoteca! Nosotros al lado de las maquinitas. Sí. Y la discoteca de verdad, porque eso tenía unas luces Claro, era estroboscópicas, una no sé qué. discoteca típica, disco... Disco ochentera. Ochentera, Ochentera, música, claro. bola, mi mamá sí luces. iba ahí. Sí. Brutalísima. Bueno, eso. Entonces, claro, viene la transición. En los años 70 empiezan las maquinitas arcade. Pero luego de eso llega Atari, como lo decíamos, Ujú. y hay otra máquina que es previa a la Atari, que es como la pionera de las máquinas recreativas, ya no. Sí, recreativas. Las consolas caseras. Ujú. Ok. Las consolas caseras, la primera es la Magnavox Ujú. Odyssey, que se comercializó en el 76, si no mal no recuerdo. Sí, pero esa no, yo no recuerdo 70, nada de no, eso. antes, 72 por ahí. Pero claro, o sea, estamos hablando, no significa que fue la más popular, sino que fue el primer Claro. modelo que se inventó, porque ¿qué era lo que decía la gente? La gente, entre las cosas que estaba viviendo, en los años 50, solamente un 9% de personas en el mundo tenían un televisor en su casa. Pero ya para los ¿Cuánto? 9% 9%. en los años 50. Ok. Y ya para los años 70 había 90% de hogares con televisores. Mira. Wow. Entonces la masividad de la televisión fue heavy. Y entonces la gente se empezó a preguntar qué más podemos hacer con los televisores aparte de transmitir una imagen. Y entonces a alguien se le ocurrió, ok, conectemos dispositivos al televisor Ajá. y hagámoslo interactivo. Bien. Y entonces apareció esta gente de Magnavox y luego apareció Atari. Y Atari hizo el port de la maquinita de arcade a una máquina casera y donde la gente podía jugar con un joystick. Claro. Yo recuerdo el joystick, Qué brutal. que era como una palanca grande. Sí, Una sí, palanca sí, la grande. palanquita. Y Ya. tenía un solo botón. Un creo. solo botón. Sí, sí, Pero sí, lo podíamos mover para los lados, sí, para arriba y para sí, abajo, sí, algo era así. súper Tenía como la... Sí, sí. Ok. Entonces, ahí es lo que viene. Tienes las recreativas que ahora pueden entrar niños y tienes las máquinas caseras que están en la casa. Cuando los padres no están, los niños pueden usarla. Ya. Y bueno, ahí, Cuando están también. claro, cuando están, pero Claro. cuando están los usan los papás también, ¿me Ah, entiendes? ok, ya. Entonces, los Sí, niños Porque eran sí. en los que teoría más los pasaban. niños eran los que tenían más tiempo. pues. Claro. Entonces, Qué por eso. brutal. Ok. Entonces, ahí ya cambió la industria totalmente. Total. Y se empezó a hacer masivo. Sí. Hasta que llegó este señor, Ah, claro. 85. Nintendo. 85 sacó la Nintendo, bueno, no. En Japón se llamaba la Famicom Ok. y en América se comercializó como la Nintendo Entertainment System. La NES. La Ok, NES. la NES. Ya. Ajá. La NES empezó a competir con Atari. Luego salieron otras consolas, salieron un montón de gente, claro, porque ya era más accesible la tecnología, bajaron los costos, había más gente programando juegos y bueno, empezó el mercado. Y además, o sea, hay una brecha, un periodo a finales de los 80 que llaman la crisis de los videojuegos también, donde las máquinas de arcade empezaron, como siempre, la gente avariciosa quería sacarle más jugo a los juegos, quería que los jóvenes invirtieran más en la cosa y empezaron a sacar juegos de mala calidad y que pedían muchas monedas. O sea, eran muy difíciles para que la gente tuviera que gastar más monedas. Consulta. ¿Se podían pullar los juegos? Sí, Sí. sí, sí, sí.
hay muchos estudios que han hecho de las consolas, las han desarmado luego y se dan cuenta de que cambiaban componentes para hacer que el muñeco fuera más rápido, para hacer que los enemigos fueran más... Pero era una cuestión electrónica. Sí, era todo, Claro. era todo una... O sea, no se programaba digitalmente, no era un código extenso, porque Ya. eran microprocesadores, microchips que los instalaban en una tabla grande, por eso las máquinas eran de ese tamaño, Ajá. porque adentro tenía una tabla grandísima con un montón de componentes, condensadores, no sé Claro. qué. Y entonces... No es, ya va, tengo que explicarle a Daniela, no, Ajá. no es Para como en ver. Ralph, el demoledor, ya. que ellos entran en la máquina y tienen un mundo. No hay un mundo y adentro, se mete, Daniela. se mete turbo Y se daña- mete turbo y todo. No, no era así. Sí, eran Pero esa película es muy cositas de bonita. metal. Esa, Cositas de esa metal. película es muy bonita porque hace nostalgia de esa época. Total, Sí. A mí me encantó Ajá. Ralph, el demoledor. Ok. El demoledor. El demoledor. Y la segunda que es Wi-Fi, conectaba ya a internet. Es Ralph. como más moderno. Sí. Ralphie. No. Ralph, ¿cómo se Ralph. llama? No, Wi-Fi Ralph. Wi-Fi Ralph. Algo así se llama. Ah, ok, en ya. inglés. Esa en la vimos, español. ¿verdad? Ujú. Sí, la vimos. Sí, no sí, sé si la vimos juntos, pero sí la vimos. No la vimos juntos. Ya. No. Que la vimos en la casa. Ah, No ya. la vimos en el cine. Creo que salió en pandemia. Ah, creo- no sí, sé, puede no me ser. acuerdo. Puede ser, sí, porque fue hace tiempo. Ok. Sí, bueno, eso. Entonces ya, bueno, cuando empezó el tema de la consola, empezaron primero con cassettes, luego Vale. llegó PlayStation en los 90, Ujú. revolucionó el mundo de las consolas otra vez porque trajo el CD. Ujú. En el CD cabía mucho más, mucha más información, entonces los juegos podían tener... Claro, tenían un más desarrollo, desarrollo. más Ajá. largo, mejores gráficos. Pasaron de interfaces 2D, pues todo esto que estamos hablando anterior era siempre en 2 dimensiones. Y salieron los primeros juegos en 3D. Ok. Entonces, claro, eso fue una revolución. Todo el mundo, wow, la profundidad, los mapas, no sé qué. O sea, de verdad que fue un avance impresionante. Y bueno, ya a partir de ahí, la tecnología y los videojuegos han venido de la mano porque los videojuegos han influido mucho en avances, tanto en el cine, en las investigaciones científicas, Ok. el uso de la realidad virtual, los algoritmos de aprendizaje de las máquinas. O sea, para poder tener interacción en el videojuego, hoy en día, los personajes que tú Sí. no juegas, sino con los que interactúas, tienen que tener cierta inteligencia. Ok. Entonces han desarrollado algoritmos precisamente para eso, para que el computador interactúe contigo. El avatar. Entonces eso también ha influido en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, tecnologías de machine learning Claro. y muchas cosas que estamos... Realidad Bueno, virtual. de hecho, para mí, de los más impresionantes, oh my God. De los más impresionantes es Resident Evil. Ok, pero ya vamos a llegar a eso. Vale. Vamos un poquito antes. ¿Cuál? O sea, así de los primeros juegos que recuerdan haber jugado, que marcaron su infancia, que le echaron muchas horas estando en la casa. Porque Yo- nosotros somos de la generación ya de consolas. Claro. Claro, pero por supuesto. O sea, yo Bueno. recuerdo tener... No, es que ni me recuerdo. Los primeros recuerdos que tengo, ya había una consola en mi casa. Mira. Entonces, pasé muchas horas Ajá, no, pero jugando a la NES. ¿cuentas tú? Mira, yo recuerdo que mi primera consola fue el Nintendo americano, el que era blanco con vino tinto. ¿Ese era el americano? Sí, sí. Era la primera versión. La Luego primera. salió el que era grisecito. Claro. Pero Yo- era la misma consola con distinta carcasa. Bueno, yo tuve esa consola. Por supuesto, Mario Bros. Lo jugué hasta decir basta. Bomberman. Me encantaba Bomberman. El otro era el de los tanquecitos. Ajá. War Tanks. War Sí, Tanks. Bueno, imagínate. ¿Qué año Pac-Man. es eso? No sé, te estoy hablando del 90. No, yo creo que me regalaron... No, mentira, 92. Ok. Sí, yo estaba, no sé, en primer grado, segundo grado, por ahí, Vale. 7, 8 años. Vale. Yo siempre me consideré niño Nintendo. O sea, Ok. porque vivía en edificio. No me gustaba salir, no jugaba perinola, no jugaba trompo, nada de eso. Entonces, No jugabas al escondite. o sea, sí, pero no era de los que me voy con mis amiguitos a jugar en la calle. Ah. No, me fastidiaba. ¿No? Sí, ¿No sí. te gustaba la gente? Bueno, viste, Desde en ese pequeño. momento no lo sabía. Ahora sí lo sé. Ahora, en retrospectiva. En Todo tiene retrospectiva, sentido. sí es lo mismo.
Y mi mamá me regala esto. Y claro, eso para mi mamá significó que mi interacción social bajara enormemente. No fui mal alumno por eso, pero sí me acostaba mucho más tarde, porque de paso mis padres trabajaban mucho. O sea, mi papá trabajaba, llegaba a las 9 de la noche, mi mamá además trabajaba en la mañana como profesora en un colegio y además tenía un kinder privado, entonces que lo gerenciaba ella, entonces pasaba todo el día ocupado. Y a mí me cuidaba mi hermana o tenía una niñera, tuve una niñera que yo no me acuerdo bien de la niñera, pero supuestamente según las lenguas existió una niñera que yo no recuerdo. Eso podría ser otro episodio, las niñeras. También. Yo tengo muchas niñeras. Bueno. Tuve muchas. Y Yo ahí sí. los claro, escucharé porque yo no tuve. para pasar Insoportable. el tiempo, entonces tenía eso. Entonces Ok. yo me acuerdo en un mismo día haber pasado Bomberman 2 veces. Imagínate cuántas horas jugué. Todo el día. Porque Bomberman no tiene atajos. Mm, Como Mario. Mario tiene atajos. ya. Que Bueno, luego ya se habrán descubierto cosas. Como claro, códigos estoy hablando y en tal. ese momento, Claro. porque ahora tú te Claro. metes en los 1001 juegos distintos, marico. Es Bomberman con todas las... Y llegabas al último... Comienzas en el último nivel. Sí. Igual que Mario y todo lo... Pero en esa época eso no existía. Porque tenías el cassette... no sé, no me acuerdo. Ese era... Sí, era con cassette. Con cassette. Que tenías que soplarlo. Eso era una mala práctica. Era una mala práctica. Yo no sé por qué se popularizó y todo el mundo lo hacía. Pero bueno. Porque de repente funcionaba, pero igual lo que terminabas era oxidando más las pistas. La gente le pasaba la lengua y todo. Sí, no. El agua los Qué ponía cosa peor. tan extraña. Sí, pero pasó, o sea, pasó. de repente funcionaba y entonces la gente lo hacía. Pasó. Ya. Y bueno, hasta que llegó el punto donde mi mamá me castigó un día y me dijo, mira, último, no me acuerdo exactamente la palabra que usó, pero última consola que te compro. Y lo cumplió hasta el día que yo tuve mi primera tarjeta de crédito. Después que yo vi a todos mis amigos pasar por PlayStation 1, por PlayStation 2, por PlayStation 3. Claro. Sin antes pasar por el Nintendo 64, por GameCube. por el GameCube, por Claro. el Wii. Wii. O sea, por todo eso. Y cuando tuve mi primera tarjeta de crédito, me compré un Xbox 360. Y me lo compré porque como todo el mundo tenía, estando en Venezuela, todo el mundo tenía Play, yo quiero ser distinto. Estúpido, porque pude Nadie te haberme prestaba comprado. juegos. Porque claro, no tenía con quién compartir juegos. Ah, ya. Claro. Entonces yo estaba pendiente siempre en Amazon para ver qué oferta agarraban videojuegos porque eran súper caros. Son súper caros, realmente. Siguen siendo, claro. Bueno, o sea, más allá de que sean caros, en ese momento el tema de dólares en Venezuela hacía que se fuera más inaccesible. Claro. Porque siempre ha sido mercado internacional, entonces... Muy triste eso me molesta mucho. Sí. Bueno. Porque podíamos haber sido youtubers. Pero claro. La Divasa fue youtuber en su Divasa, época. Sí, la Divasa, qué brutal. Qué Tirando un brutal. modem de CanTV, imagínate. De Maracay, la Divasa de Maracay. Es increíble cómo triunfó en YouTube, sí. Bueno, fue una pionera. Sí. Entonces, bueno, Mario Bros, por supuesto. Como dije, Príncipe de Persia. Lo jugaba en la computadora. Que me acuerdo que tenía... Era un disquete. ¿Cuál era el grande? El 5 y un cuarto. El 5 y un cuarto estaba grabado ahí. Y entonces tú tenías que salirte de Windows por MS2. MS2. Y para poder jugar Príncipe de Persia, así que paseaba muchas noches, porque creo que no lo jugaba en mi computador, lo jugaba en el computador de un compañerito, de un amigo del edificio. Y jugué mucho Príncipe de Persia, y jugué mucho Mortal Kombat. ¿Qué más jugué? Así que yo diga, wow. Por lo menos en los inicios, ya después Claro, vamos estamos a ir, hablando de claro. de los primeros. Ay, un Tamagotchi. Sí. Oye, yo recuerdo las ¿Se morían las mascoticas, mascoticas? No. A mí no se me morían. Bueno, a mí, yo sí. Christopher, ¿Qué? ¿qué? ¿Pero qué pasa? Déjame. Lo que pasa es que Apple Go me envió este control Ajá. y lo puedo conectar a la tablet, así que puedo jugar. Y ya que Ah, ustedes ok. están hablando de una cosa y que no sé. Bueno, Apple Go, ya, me encanta. Saludos a nuestros amigos de Apple Go, una tienda en la ciudad de Talca de reparaciones y servicio técnico para Apple. Para todos los gamers, les recomiendo que vayan allá con nuestro amigo Basilio, que los va a atender. Y para los usuarios de iPhone, si se te parte la pantalla, si se te rompe, Si te molestaste porque perdiste una partida como Christopher, tiras la tableta al suelo. tienes que ir a Apple Go. ¿Para qué hablaste? Acabo de perder. ¿Partiste la pantalla?
¿Tú, Daniela? Bueno, ¿Qué primer juego recuerdas? de los primeros que yo recuerdo, o sea, en mi casa siempre había computadora, ¿no? Desde que nací. Entonces, pero realmente la persona que me hizo entrar en la computadora, además mi papá, obviamente, fue mi hermano. Mi hermano es menor que yo 2 años. Es decir, que cuando él tenía 2 años, yo tenía 4. Y a pesar de que mi papá me ponía a jugar en la computadora, mi hermano un día llegó a encender solo la computadora. Y cuando tú encendías una computadora en el año 93, que mi hermano tenía 2 años de vida, tenías que apretar unos comandos porque entrabas por una consola, ¿no? Claro, sí. La caja negra. Tenías que abrir el Windows no se abría solo. El Windows no se abría solo. Mira. Y Daniel, como mi papá se lo sentaba en las piernas, cuando le ponía los juegos y le mostraba lo que era la computadora y lo mismo a mí, o sea, él nos sentaba en las piernas a los dos. De un lado era yo y de otro lado está mi hermano y él nos mostraba. Mi hermano replicó los botones del teclado y mi mamá llama por teléfono, mi papá siempre cuenta esta historia, llama por teléfono a mi papá que trabajaba en Philips, Venezuela, y entonces le decía, Oscar, papi, le dice mi mamá, papi, Daniel prendió Daniel prendió la computadora. Sí está jugando. ¿Tú le enseñaste? No, yo no le he enseñado nada. Está jugando en la computadora. Mi hermana estaba jugando solo en la computadora, o sea, 2 años de edad. Entonces, claro, eso nos motivó mucho. A mí, sobre todo, mi papá comenzó a instalarnos videojuegos en la computadora. Y de los que yo recuerdo, yo soy muy rápida escribiendo. Bueno, mi hermano y yo somos súper rápidos escribiendo en la computadora, en el teclado. Y es porque mi papá nos ponía videojuegos, o sea, juegos de mecanografía. Ah, coño, Sí, buena. entonces, de verdad, mis primeros juegos realmente era para aprender las letras, para aprender los números, para reconocerlo en el teclado de la computadora y escribir las palabras que habían en la pantalla, etcétera. Y entonces era como un gusanito. Era un mundo de un bosque, entonces las flores hablaban, los árboles, el gusanito era como que el que te guiaba por todos los lugares. Podías jugar fútbol, entonces si jugaba fútbol americano. Jugaba fútbol americano y entonces eso representaba números, letras, etcétera. De hecho, les contaba yo en backstage una vez que aprendí braille, pero en la computadora. Mentira. Te conté una vez que se supone que el braille era para personas ciegas, ¿no? Ujú. Pero tú podías reconocer los puntitos, o sea, las letras y tal, y eso también. Y yo te estoy hablando que esto de mis 4 a mis 9, 10 años. O sea, siempre estuve pegadísima a juegos como de ese tipo en la computadora. Aprendí a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a escribir rápido, a hacer los trabajos en Word, porque yo era muy avanzada, o sea, mi hermano y yo muy avanzados y llevábamos los trabajos impresos, cuando te los pedían escritos a mano. Claro. ¿Ok? Entonces era también un rollo porque la profesora, o sea, como que, no, usted tiene que, porque claro, había que aprender a escribir también, evidentemente, pero entonces era como que, profe, bueno, yo le voy a entregar todos estos trabajos a mano, pero déjame hacerle uno en computadora. Entonces la profesora nos dejaba. Pero claro, eso también había como un tema en el colegio porque no todo el mundo tenía la computadora, entonces porque ella lo entregaba con la computadora y en las hojas impreso y toda la cosa. Entonces esa fue de mis experiencias, pero luego llegó el Dreamcast. Mi papá no nos compró Nintendo, PlayStation o GameCube. Game Boy también estaba, ¿no? El Game Boy era Pero una el Game Boy consola era portátil. Era portátil. Claro. Ya, se eso usaba con no batería. los tuvimos, pero sí tuvimos Dreamcast. Ese fue el primero Pero que... el PlayStation no existía todavía en ese momento. No, yo recuerdo que nos compraron también uno así como chino, de los que le metías un cassette. El Polystation. Una cosa así. Sí, que le metías un cassette, Sí, lo vendían sí. como en los chinos, así, Yo- no era tan... Yo estaba investigando. En Funijun había un Cadine. ¿Se acuerdan Cadine? Cadine en el centro, por Cadine, supuesto. sí, en Maracay. Era de juegos, de juguetes. De De juguetes. juguetes. Y Sí. vendían un montón de cosas. Y ahí yo creo que también compraron, o sea, entonces, primeras consolas, ¿qué? Me acordé del Polystation y tengo un PlayStation. cuento. Pero ojo, que entonces, ¿qué pasa? Que mis amigos también tenían computadora. Ok. Oriana, sobre todo Oriana, su papá, siempre también, o sea, con mi papá estaban ahí en el tema de la informática. Entonces, Oriana sí tenía, no sé, creo que era PlayStation o Nintendo, tenía Nintendo. Entonces, claro, mi papá me compró el del cassette del chino y Oriana tenía Nintendo. Entonces, o sea, papá, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me Pero- compras el barato? No, ¿Me pero la entiendes? Dreamcast era muy buena No, consola. después
compró la Ya, Dreamcast. ya. Porque es que era tanto el bullying que, no, papá. O sea, ¿por qué me compras el del chino? No, porque Oriana tiene el Nintendo. El original. El original. Y eso era una guerra, ¿no? Ahora no importa Sí, tanto, creo yo. No, en su momento sí fue en su- heavy. No, que ahora no importa tanto. Pero con Es el que tema Es de que los ahora, o sea, lo pirata es demasiado pirata como Sí. para... Tú no vas a encontrar no sé, una copia de Xbox pirata. O sea, pero es no, que- todavía el Polystation se sigue vendiendo. Claro, Sí. pero lo que me refiero es que ahora con el tema AliExpress, Temu, no sé qué, ahora las cosas originales como que dan igual, ¿sabes? No. Antes, no. en En este, el en mundo de los este videojuegos. apartado... Ah, no, en funciona el mundo de los así. videojuegos No. no. En el mundo de los videojuegos, ok. No, para nada. Ok, ya. Bueno, ahí no quiero extenderme, pero sí fue Dreamcast. Dreamcast, ya. Y- ¿Pero y qué ya. jugabas? No nos dijiste. Oh my God. Sí. Uy, es que mi papá compró la pistola. Una pistola. Ay, el del perrito de Nintendo. No, eso era Nintendo no. aparte. House of the Dead. ¡Oh! Qué brutal. Juegazo. Matabas a los Juegazo. zombies. Ahorita me acordé, Era brutal. dijiste lo de la pistolita y me Era acordé brutal. que evidentemente mi Nintendo tenía la pistola y jugué el del El de perrito. Duck Hunt. De Duck Hunt. El de Doc, también el de los patos. Sí. Estaba también el de los patos, pero ese era Sí. muy tonto, Christopher. Pero, Era muy mi gallo. amor, discúlpame Ya. lo cool que tú eras en esa época bueno, sí, porque sí, tenías sí. una pistola Sí. original de... bueno, Sí. original... Es que no se Sí, hablaba sí. del original Ah, o no. No, se claro ve. que sí. Pero ¿no? tenías una pistola que le disparabas al televisor, y televisor. matabas patos. Sí. Marica, años 90. Lo cool que uno era en esa Claro, época. Claro. Tú me dirás. No. Tú me dirás. No, era brutal, sí. Bueno, House of the Dead, brutalísimo. Lo jugué. Yo jugaba House of the Dead, pero en Billy. Porque tenía, tenía el arcade Ah. con las Sí. pistolas ahí Ok. también. Era brutal. House Brutal. of the Brutalísimo. Dead y otro era Time Crisis. Creo que se llamaba. ¿Cuál También ¿Ese era de qué? pistola. ¿También era de pistola? Pero no era de zombies, Pero no era de sino zombies. era que eras como un policía o algo así. Y entonces matabas Ahora, ¿pero lo jugabas con control o tenías pistola? ¿O eso No, traía tenía pistola. Ah, o sea, el Dreamcast, buena. mi papá Traía compró una la pistola Ya. aparte. Entonces, con la pistola era que De jugaba. hecho, creo que traían un pedal para simular. Para simular los cuando juegos de tenías que carrera. recargar. Ah, recargar. Porque claro, la pistola no tenía ningún botón para recargar. Y esos juegos te obligaban a recargar o a esconderte. Yo recuerdo. ¿Qué? No yo me acuerdo de Yo no eso. tenía el Dreamcast, pero sí tengo un amigo a que fui una vez a su casa Ok. y tenía la consola y tenía un pedal. Ya. Aparte de la pistola, tenía un pedal. Mira. No sé si eso lo vendieron luego o era parte del combo, pero Ok. sé que sí. El pedal no lo recuerdo. Ya, bueno. Pero de Dreamcast. sí, era Qué Dreamcast. brutal. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, en mi caso, yo, como les comenté, tenía el Nintendo desde que recuerdo. Tenía el de Mario y tenía un juego de Chip 'n Dale. ¡Ay, qué lindo! Ay. Era el que más le echaba horas al de ¿En Chip 'n Dale. serio? serio? Yo creo que nunca lo jugué. Ay, so sweet. Es so que, claro, en much. ese momento era muy difícil, porque los juegos eran una cosa, o sea, no estaba tan extendido. Y lo más era que conocieras a alguien más que te prestara su juego y se lo cambiara. Una cosa así. Luego, con el tiempo, aparecieron en los sitios donde alquilaban películas, también algunos alquilaban juegos, alquilaban cassettes. Sí, recuerdo haber Sí, alquilado juegos. sí, Me acabo de acordar de eso. Sí. Yo no podía. Cerca de mi casa había uno. ¿Por qué? Porque el mío era chimbo, ya les dije. No, el chimbo no, pero luego Pero en el Dreamcast sí. Dreamcast sí el podía. Dreamcast. Claro. Ah, no, mi papá me compraba ya todo. No, diferente. Bueno, ¿cuántos juegos tenías? El de Crazy Taxi, por ejemplo. Pero Ya. tenías un Eh, número Sonic. limitado. Tiene una pinta que tenía Sonic. 4 juegos nada más. Sonic también. Sonic era brutal. Pero Sonic salió como 2 veces. A mí nunca me gustó Sony, chamo. Cónchale, sí, pero sabes que no fui a ver la película, que mala Mm. fan soy. Por eso tampoco Quiero vi ver las Sonic. Pero películas. tampoco es que te pierdes mucho. Bueno, no sé, pero es como Pikachu. No, el que. Fuimos a ver la película de Yo Pikachu. creo que el que sea fan de Sony, las últimas películas las ha disfrutado. Ah, pues tengo que verla. Pero no sé, yo no fui fan de Sony. La voy a ver. No la he visto. Yo quería ir al cine. Tú no me llamas al cine, chico. Me llama Christopher. Ah, mira, bueno, volvemos al mismo tema. Este es un comentario que se repite en todos los episodios. Si la yo no última- propongo ir Y al lo- cine, no vamos al sí, cine. sí. Y lo la peor, otra vez me dijiste eso. en ningún episodio ha salido. Espero que en este sí salga. Sí, por favor. Siempre me lo mandan a No, cortar. después dice, la otra vez me dijo Tomás, si yo no propongo que vamos al cine, no vamos al cine. Christopher no lo propone. Y yo, ¿qué? No sabía eso. Vamos a ver Wicked, pues. El domingo tendría que ser. Pues el domingo. ¿Cómo era? Hicieron un juego de palabras parecido a Barbenheimer. Ah, pero ¿con qué? Con Gladiador. El sábado no Coño, puedes. ¿verdad que está Gladiador? Gladiador. Que Ah, sí. Wicked un coño a la madre. No, Voy a ver yo quería Gladiador. ver Wicked.
Bueno, Ariana hagamos, Grande. ¿cómo sería? La Wicked. Glacket, no Wicked. sé. Wicked Glade. No me acuerdo. Wiglad. Widiator. Widiator. Ah, Quieren hacer el Barbieheimer, pero con... Exacto, bueno, quisieron ok. hacerlo, pero no. Me parece. Ya, next. Ok, bueno, eso. Chip y Dale, Mario, como siempre. Había un juego de lucha libre para el Nintendo. Que Pero lo- de la WWE. de la WWE. Mira. Jugabas con André el Gigante, con Hulk Hogan, con la gente de esa época, Razor Ramón, entonces. Hay uno que nos falta. Había unos de. No, hay muchos que nos faltan. Sí, no, seguramente. pero uno Pero clave, ya va. clave, clave. Donkey Ok, Kong. ¿Cuál? Mortal Kombat. Mortal Kombat. Lo dijo Sí, Christopher. sí, yo lo dije. Ah, Christopher, ¿no te escuché? De hecho, yo tuve un arcade de Mortal Kombat, Oh my huevona. God. ¡Muérete! Fatality. Muérete, lo tuve en mi casa. Eso fue mi cuñado. Mi cuñado le salvó la vida, la casa, no sé a quién. Y el tipo le regaló esta máquina de arcade. Ajá. Y la tenía para mis sobrinos, pero vivían en un edificio y era complicado y demás. ¿En Y ya yo me había serio? mudado a la A casa. la casa. Ok. Ya había conocido a Tomás. En Esa Villa máquina estaba Ingenio. apoyada. Esa máquina estaba apoyada, Ah, ¿verdad? Sí. como Sí. los Era whisky. súper difícil. Era muy difícil ganar, Ya, de verdad. Al segundo ya te mataban. Pero ahí fui. También fui la sensación del barrio con una máquina de arcade. Es la en sensación pleno del 2000, bloque. 2004, Y- 2003, Ocho. 4, 5. No, el 4 no te conocía. Si yo me mudé en el 2003 a la urbanización. Yo me mudé en el 2002. No, en 2004. Tiene que haber sido 2006. Me mudé 2007. en el 2004. Bueno, por ahí, 2006, algo así. Sí. Ya. Ujú. No, bueno, yo jugaba Mortal Por- Kombat con claro, mi hermano. y en ese momento ya los arcades habían cerrado. Ya Sí, es que ya, conseguir una maquinita de arcade no marico, era es muy que difícil. ahorita tener una máquina de arcade es, oh Sí, my god, sí, sí. de Qué verdad. brutal. Ahora son piezas de colección. Ahora son piezas de colección y cuesta una millonada. Yo no Sí. sé qué pasó con eso. No, de verdad que no recuerdo en Pregunta, porque si la rescatas capaz está con una No, plata eso- ahí. mira, no, Bueno, ya no la hablemos de desarmaron. todo lo que perdieron. Ah, ya. Sí. Bueno, Mi papá tenía discos en la casa. Todavía creo que hay. Todavía existe. Un disco de 64 megabytes. Los de 64. Pero era una motretos de Sí, es una cosa inmensa. Sí. Sí, estaba en la casa de mi mamá. Pero Eso vale saca plata. se pegó, Eso vale no sé. plata ahorita. Mi papá le decía lo mismo. Sí. No, pero creo que todavía están en la casa. Ah, mira, Ah, ¿viste? Sí, en Venezuela. Sí, sí, son piezas de memorabilia. Sí, sí, yo los quiero. Yo los quiero traer cuando tengan así. La sala del La cosa infinito. que pesa. En la sala del infinito, 500 metros cuadrados. Bueno. Ok. ¿Algún otro juego que quieras Exhibición. rescatar de tu infancia? Claro, Ajá, Tomás. iba a ir porque eso es por la parte de las consolas, pero luego otra cosa que pasa y que creo que tenemos en común es que siempre hubo computadora Claro. en nuestras casas. Sí. Y Príncipe de Persia lo llegué a jugar, había unos máximo. juegos de carreras incluso que eran de MS2 y luego el Entertainment Pack System de Microsoft ¿Qué tenía ese? que traía un juego de esquí, traía varios juegos de cartas, traía era súper entretenido porque tenía como 8 o 10 juegos en 2 cassettes. Mm, 2 cassettes, no, 2 disquetes. Dos disquetes. disquetes. Pero de los chiquitos ya, de los de 3,5. Qué chévere los disquetes. Me encantan. Lo Eh, recuerdo. En la época en la que se podía destruir el mundo con un disquete. Ah, sí. por supuesto. 2 megabytes. No, Con un archivo de Word. Uno. 1.44. 1.44. 1.44. Un sí. archivo de Word, con eso podías destruir el mundo. Qué bueno, para las nuevas generaciones, los que no Qué sepan que brutal. es un disquete, el iconito de guardar, ese es el disquete. Un disquete. Fíjate que ha trascendido tanto que, o sea, ya nadie sabe que es un disquete, pero sigue siendo el iconito de guardar. Sí, pero es que hay un Ay, meme que ¿verdad? hay un meme que dice, le mostré el disquete a mi hijo y dice que cómo imprimí El el iconito. el icono de guardar. Como imprimí. Sí. Claro. Safe for us. ¿Viste? Que el ¿Viste? formato físico, la actual generación ya no lo conoce. Qué No, no. brutal, me encanta. Oye, bueno, ya que hicimos este repaso por más o menos un poco de la historia del videojuego, podemos hablar de los géneros o de Sí. los tipos o cómo los podemos clasificar. RPG el que le gusta a Tomás. Sí. Bueno, ¿qué Eso es lo que yo RPG? sé. Ok. Real Player ¿Qué? Game. Roleplay. Role player. Roleplay, Perdón. roleplay. Role Player Game. Bueno, en el tema de géneros no es tan sencillo como decir los deportes. Fútbol, béisbol, básquet, los puedes definir claramente. En el videojuego es un poco, o sea, hay como patrones, pero hay videojuegos que entran en varios géneros. Claro. Entonces es difícil definirlos, ¿no? Pero igual se hace una clasificación. Las máquinas arcade dieron
pie a los juegos que conocemos como juegos arcade. Todos los juegos que son de plataformas, de pasar niveles consecutivamente uno tras otro, que va aumentando la dificultad. Normalmente los escenarios son muy similares, caen en esa categoría arcade. Ok. Perdón, iba a estornudar. Luego tenemos cuando trasladan los juegos de mesa a electrónicos. Bueno, ok, categoría juegos de mesa, porque es básicamente representar los juegos clásicos tradicionales en la computadora o en una consola. Y luego tenemos los juegos de aventura o de acción, que ahí es donde vienen y empiezan a complicarse las cosas, Ok. porque obviamente al principio era, bueno, un juego de acción, el de House of the Dead. Es de acción porque tienes que disparar. Contra. Eso es de shooter. Es un shooter, pero además es de terror. Ok. Ah, bueno, sí. Sí, me da miedo. ¿Y Contra? Me da miedo. ¿Te acuerdas de Contra? Contra es un Sí, plataformas, entra en el juego arcade, en el género arcade, pero ya podría hablarse de acción también. Pero porque claro, son militares, no sé qué, tal. Pero, por ejemplo, el juego insignia de los shooters es Doom. Ok. Fue el que sentó las bases de todo el género. Y tú dices, ok. Pero entonces, Y, claro. que además, y no solo sentó las bases, sino cambió las reglas del juego, porque Sí. tú jugabas en primera persona. Exacto. Y además que estuve leyendo hace poco de Doom, fue una innovación total porque, ¿qué pasaba? Incluso para los juegos en computadora. Porque en la computadora no era capaz de procesar que cada vez que te movieras el escenario se cambiara. Y entonces el que creó Doom creó un programa de manera tal de que la computadora no tuviera que refrescar cada vez la pantalla, sino que hacía como trampa, por así decirlo, para hacer que los escenarios del fondo que estaban fijos quedaran fijos y las cosas que se tenían que mover se movieran aparte. Mira. Entonces solo se refrescaban esos pedacitos que había que mover. Yo recuerdo esa explicación, fíjate. Recuerdo esa explicación. Bueno, O sea, le recuerdo que mi papá me lo contó una vez. Sí, con el tema del procesamiento de las imágenes y la tecnología del videojuego. claro, es que Sí. es lo Sí, que sí, hablábamos porque antes. inclusive el Dreamcast era muy avanzado. Tenía unos gráficos, los mejores gráficos a diferencia de PlayStation, de Nintendo, etcétera. Sí. Y tenía que ver con eso PlayStation también. no existía en ese No momento. existía, bueno. Ya, después mató a Dreamcast. PlayStation fue el partícipe de la muerte de Claro. los juegos de las consolas de Sega. Ah, ya. Porque después del Dreamcast salió otra, que Ok. en este momento no recuerdo, pero fue un fracaso. Y el Sega Saturn se llamaba. Y claro, ellos trataron de competir con PlayStation pasando los juegos a CD. Pero PlayStation se los comió. No vendieron nada y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. No vamos a seguir haciendo consolas. Ok. Se quedaron con algunas cosas, todavía hacen algunos videojuegos, pero dijeron no más consolas. Ok, lo que estábamos hablando, los géneros. Entonces, ok, viene. Doom sienta las bases del First Person Shooter, pero luego sale Counter-Strike, que es multijugador. Oh, lo máximo. Entonces ya no Por es supuesto. solamente que es un shooter, sino que ahora es multijugador. Entonces Me- el multijugador le da un componente social. Entonces, ¿me entiendes? Ya se van mezclando cosas. Mira, me encantaba jugar Counter-Strike y era tan malo, weón, jugando esa No, yo mierda. siempre he sido malo para los shooters. A mí me gusta. O sea, no, yo me divertía mucho porque, o sea, pasábamos muchas Se pasaba horas muy buen rato. compañeros, ya yo estábamos en liceo, Bachillerato, sí. bachillerato. Sí, sí. Y nos Yo- íbamos al cyber, que estaban de tenía moda los 13. cyber. Entonces colocábamos todas las computadoras, que eran, no sé, 10, 15, 20 computadoras, Total. dependiendo del tamaño del cyber. Y jugábamos. Entonces, claro, yo intentaba salvarme tratando de ver a los A los demás. demás, ¿dónde para ver estaban? dónde estaban escondidos y poder si mataba a alguien. Pero Claro. yo era como el típico cliché en las películas de terror antiguas, que el negro moría primero. Ah. Yo moría primero en Counter-Strike. Sí, Igualito. en el cyber donde yo iba también hacían lo mismo que tú estás contando Sí. y estaba la Copa Counter-Strike. Mm. Sí, no. Brutal, la Copa y la gente se ganaba Sí, trofeos. sí, Bueno, no, la es que gente, los niños. Los sea, torneos los niños. internacionales. A eso Sí, vamos a llegar, sí, pero sí, vamos a sí. darle un cierre aquí al tema de los géneros, bueno, no extendernos mucho porque es Ok. lo que les digo, o sea, Claro. puedes ponerle características que los agrupan, pero igual va a haber juegos que salen de esas características típicas porque incorporan elementos de otras áreas. Muy famosos son los juegos RPG, como decía Daniela, que son el principal género que me gusta a mí, pero entonces los RPG se dividen en muchísimos subgéneros porque está
el Action RPG, donde las acciones son continuas. Está luego el RPG por turnos, donde tú entras en un combate, donde tú atacas, luego te atacan, tienes que ser estratégico. Hay juegos que incluyen estrategia, hay juegos que incluyen escenarios. Luego aparecieron los MOBA, que el más famoso es League of Legends. Y básicamente toman características de los RPG porque tienes un personaje y le vas equipando cosas para mejorarlo. Claro. Ese es Pero- como Mir 4. No, eso ya eso, ok. ahí ya voy. Ok, ya. Estoy adelantando mucho. Los MOBA, la principal diferencia, la principal característica es que son dos equipos que se enfrentan como si fuera un shooter, pero no es un shooter, porque no estás en primera persona, estás manejando en tercera persona un personaje de un entorno RPG. Entonces ahí se va mezclando todo. Y luego están los MMORPG, que son los RPG masivos, Ah, que son mundos abiertos, donde tú exploras un mapa, puedes interactuar con muchos jugadores, tienes muchísimas cosas que hacer, actividades principales, una historia que puede o no puede ser tan relevante, porque hay mucha interacción, hay muchos MMORPG que la principal característica es la lucha jugador contra jugador. Ujú. Entonces dejan un poco de lado la historia. Hay otros donde, a pesar de que son ideados para combate, la gente, la comunidad decide, no, mira, no vamos a combatir, vamos a rolear. Y entonces lo que hacen es crear historias de sus personajes dentro del mundo. Y no interactúan, o sea, no hacen lo que se supone que deberían hacer, lo que está programado el videojuego. Se inventan cosas nuevas dentro del mismo ambiente del videojuego. Entonces, ahí el límite es la imaginación. Claro, porque ahí pierdes ya el sentido de tener un videojuego, es decir, que tienes que hacer algo, tienes que hacer una acción, bien sea ganar, bien sea equipar, bien sea lo que sea, Construir. sino a Claro. interactuar. Sí. Entonces, no sé, me recordé al hotel, el Hotel Habbo. ¿Cómo Habotel. era? Habotel. Sí. Que, Que lo que comprabas era muebles Ajá. y equipabas tu casa, pero lo que hacías era pasarte en las salas. Era de los pasarte otros. las salas y hablar con otras ¿Eso es un personas. videojuego? Sí, era un videojuego, Sí, claro. o sea, no sé si comenzó como un videojuego, pero después fue como, no sé, como una app de... Pero es que es un videojuego, porque Bueno, incluso hay una categoría de videojuegos que es los simuladores. los simuladores. Sí. Los Sims. Ah, ya, Sims. Los simuladores, pero los simuladores empezaron. Los primeros simuladores eran simuladores de vuelo, Claro. simuladores de Yo conducción. tuve un simulador de vuelo buenísimo. Era muy bueno. de en vuelo la también, computadora. sí. De helicóptero. Ajá, No, era de helicópteros, aviones, De avión. aviones. No, yo tenía uno de helicóptero. Sí. Que incluso los usan para entrenar a gente en Claro. la, Claro, sí. De hecho, sí, Fórmula sí. 1, Los la gente, militares, los pilotos de Fórmula 1 sí. entrenan con simuladores muchas veces, Claro. mucho Sí, tiempo. Entonces, los simuladores también se relacionan con los juegos deportivos. Hay simuladores de Fórmula 1, simuladores de rally, simuladores que incluso tienen volante, tienen pedales, tienen la vibración de los Sí, cuando es te brutal. sales. Es brutal, es brutal. Yo fui a la Gamergy. No sé si esto se puede decir de una vez. Sí, por supuesto. Ya, yo fui a la Gamergy en España, ¿no? Ujú. Que es la Feria Mundial del Videojuego, o sea, bueno, la Feria Europea del Videojuego, ¿vale? Ujú. Y entonces en IFEMA. Y Una de las ferias, porque ahora hay muchas. claro, pero esta es para Europa. Ya, es una feria para Europa hecha por Amazon, porque Amazon es el principal Patrocinador. sponsor, claro. Bueno, la Gamergy. Y entonces es increíble o sea, yo quiero tener eso en mi casa próximamente. Me monté como en un auto de carrera. Ok. Claro, o sea, el asiento tal cual como que estás en un auto, o sea, como que estás en un auto, ¿no? El volante, la palanca, ¿ok? ¿Cómo le llaman aquí en Chile? ¿A la palanca? Palanca de cambio. No le conozco otro nombre. Sí, tiene nombre. Déjenlo en los comentarios. Sí. Bueno, Ayuda. la palanca, y lo que tú dices es verdad, que el volante vibra, etcétera. La super pantalla, porque en realidad es un televisor, o sea, es un monitor, pero Sí. es un monitor especializado para, no sé qué, curvo, etcétera, de tantas pulgadas, toda una altura específica, y los pedales. O sea, es toda la experiencia para tú estar tipo Fórmula 1. Sí, O sea, autos de carrera. sí. No, es brutalísimo. Ok, Tienes razón. y entonces, claro, dentro del género de simulación, empezaron por ahí, pero luego empezaron con los simuladores de vida. Ajá. Simuladores como los Sims, Ok. que tú tienes un personaje y simulas la vida. SimCity, que simulas Sim una ciudad City, entera. sí, él es el alcalde. Podías llegar a ser el Puede alcalde. ser, eres el alcalde Sí. y construyes las vías de acceso, decides con quién vas a pelear, no sé qué. Simuladores de guerra.
simuladores de economía, simuladores de política, hay simuladores de lo que tú quieras. ¿De política? De política. Sí. Bueno, sí. en Sims tú también puedes llegar a ser político. Puedes llegar a ser político, Es una de las genial. carreras. claro. Me encanta, una de las carreras que estudias en los Sims. ¡Ay, qué brutal! Ahora hay Yo me volví simuladores loca. hasta de granjas. Yo me volví loca con Sims. O sea, no dormía. Hay para un nada. simulador, hay una app en Google de un simulador de cosas que pasan en Venezuela. De hecho. Se te va la luz. Échale, sí, tal cual. ¿En serio? Y la vaina es así como que, mano, hoy no me comí la arepa. Ay, qué horrible. Cosas así. Pero qué Nietzsche, de verdad. Búsquenlo. Demasiado veneco. Inserta aquí la canción Beneca. Total. Sí. Ya. No, mira, en serio. Oye, Sims, yo me volví loca con Sims. O sea, yo no dormía. Ese es el videojuego que más he jugado en la vida. Pero en la vida. O sea, yo necesitaba despertarme, ir al colegio, al liceo, porque fue en el liceo, ir al liceo, volver a mi casa y era, o sea, yo no me quería bañar, no me quería quitar el uniforme, no quería comer, no quería nada. Yo solamente quería despertar al muñeco ese para que hiciera todas las cosas. Y en modo rápido. En modo rápido. En modo rápido. De hecho, yo también Y a agarré ganar una, dinero, agarré una dinero. obsesión. Clapacius, me acuerdo. Clapausius, sí, Clapausius, control shift C, Clapausius, punto y coma. No, qué brutal. Yo agarré una obsesión Clapausius. también que empecé a soñar y mis sueños eran en velocidad rápida. Y ahí ahí yo, el y indicador. ahí yo dije, ya voy a dejar esto. Y lo dejé, no jugué más. No, Sims. ¿cómo súper que? adictivo Pero los qué Sims. nivel de voluntad, vale, de No, verdad. sí. O sea, no, yo, porque mi papá me lo prohibió. O sea, ya, hija, ya, suficiente. ¿Pero por qué? No, papá, no me puedes hacer esto. Y mi mamá, pero Daniela, ya esa computadora. Y yo podía estar ahí hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y eso para ir al colegio. O sea, tú tienes 13, 14 años, es demasiado tarde. Sí. O sea, Claro que uno tiene es que dormir súper, mucho. O sea, y era muy difícil. Yo me escapaba. O sea, yo en la noche, te lo juro, en la noche que todo el mundo durmiendo, yo prendía la computadora y que no hiciera tiriririri. ¿Cómo es que decía la cancioncita del. No, pero Del es que era Windows. muy difícil porque nada más prender era un pep. Ay, no, es que el Windows, claro, el la pip. tarjeta madre. Es verdad, tenía es verdad. Oye, Ay, oye. no, yo pre- decía, no. Volumen bajito, Le volumen bajito. ponía sábanas, trapos encima. Sí, para que no se- Yo hacía eso también. Mire, No, pregunta no, no. random aquí que se me ocurrió. ¿Cuál es el videojuego, si se acuerdan, más loco, más desquiciado que hayan jugado? Bueno, pregunta rara. Ejemplo. Yo tenía uno donde ganabas puntos matando viejos, atropellando embarazadas. Tú ibas en una moto. pero Marico, qué friki eso, ese mío. juego. eso me suena a jueguito de Flash. Sí, total. Sí. De esto que contraes en internet. El internet me súper hiciste loco. acordar uno de... No, algo así no jugué, no. O sea, ojalá hubiera salido un videojuego de Raimi Stimpy, lo hubiera jugado. Seguro hay. Seguramente hay. Ya, bueno, seguramente hay, pero Yo- no me yo- lo. había uno no, de no llegó a mi, Rugrats. no llegó a mi vista. Sí, había de de Babies and Rugrats. Butthead, Sí. Rugrats, Había uno Los de Simpsons. Ah, los De Yo Simpsons. jugaba hay Simpsons varios. Arcade, Sí. Sí. donde... No lo jugué, pero sí sé Yo, que yo jugué existe. incluso uno de Simpsons en Game Boy. Mira, Sí. ya. Eras Bart y entonces te escapabas del campamento. No sé, yo creo que los pajaritos estos malos, Angry Birds. Angry Birds. Puede pero ser. eso no es tan raro. Ah. Sí, pero es que eran malos. Sí, eran malos. Eran o sea, malos. sí, o sea, ellos eran así como que. Una cosa loca que no estaba preparada para ver esas caras así. Ya, me hiciste Pero a Ariana le acordar encantaba de... Angry Birds o Candy Crush. También. Bueno, estamos hablando de juegos raros, no Bueno, juegos ya. mainstream. Ay, ya. Es que esos eran raros para Zombie mí. Ninja, no sé si... Ya, Zombie no Ninja sé, existe. No sé. No sé. Es que no, yo juegos raros Plan no. versus Zombies sí, pero Ah, Zombies bueno, yo sí. no sé. No sé. No, creo que juegos raros no puedo decir ninguno. No, pero así me hiciste acordar de los juegos Flash. Había uno que era un muñeco de palito. Y eras como que tenías... Empezabas a agarrar armas y empezabas a matar a todo el mundo. Y claro, eran animaciones de Flash con muñecos de palitos. Claro. Era como que- Ya. Era muy friki. Qué Sí. friki. Esa época de los jueguitos Flash fue muy rara. Porque claro, era muy fácil programar un juego en Sí, Flash. Claro. sí, Y entonces sí, la sí. gente hacía cualquier locura. Sí. Otra, bueno, no sé si catalogarlo raro, pero fue así como... No sé qué estoy haciendo aquí. Ajá. De esos mismos jueguitos de Facebook, había uno de... Claro, se puso de moda, no sé si algunos de ustedes jugaron Farmville. Bueno, Creo el que de no lo Facebook, jugué. ¿no? El de Que- Facebook. creo que no lo A jugué, todos pero sí. nos llegaban notificaciones Sí, de esa sí, total. sí, Men, llegué a crearme no, la yo jugué, fulana no era el de naranja. Farm, era el de Pecera. El de Pero- Fish, no sé qué. Fish. No, el Ese de sí lo Farm- jugué. Ese sí lo Pero jugué. eran todos de la misma empresa. Era todos de la misma empresa, Todos los que claro. terminaban en Bill eran Claro. la misma empresa. Y entonces la vaina era que el modelo, que también vamos a hablar de eso, era eso, era
que te tuvieras que meter a cada rato en el juego, cada 3 horas, cada 2 horas, cada 4 horas, Sí. para hacer unas misiones tontas. Y No y entendía. cada rato. No me gustaba. Era muy lento. O sea, yo quiero acción. Ya, Porque- Gumbao, LOL. Porque la ¿Sabes? estrategia ahí era hacerlo lento para que tú pagaras, para acelerar las cosas. Ya. Entonces, Y había gente que se gastaba una millonada en esos juegos. Horrible. Wow, qué brutal. Para nada. Esos juegos... Por eso no entendí por qué el tema del NFT fracasó. No es que fracasó. Es que la diferencia con el NFT es que llega alguien, se Ay, pone las pilas, compra todo, La vende, ballena. Ujú. y la moneda se va al suelo. Ya. En cambio, cuando el que gana todos los recursos es la empresa, le sigue reinvirtiendo el juego para que la gente siga. Claro. Entonces ahí hay un tema que tienen que resolver. Yo no digo que eso no... Porque ¿qué pasa? Bueno, esto es un tema que no teníamos planteado hablar, pero ya que salió... el tema de los NFT yo creo que es un reclamo silente que hay en el mundo de los videojuegos. Es que tú le dedicas muchas horas a un videojuego que pertenece evidentemente a una empresa, pero más que todo ahora que todos los juegos son online, si la empresa apaga los servidores, muere tu personaje. Se Ujú. acabó, ahí no tienes cómo entrar. Claro. Entonces, lo que mucha gente está discutiendo ahorita es hasta dónde llega la propiedad tuya y hasta dónde llega el derecho de propiedad de la empresa. Entonces, todas las horas de tiempo que tú le has invertido y todo el dinero que te has gastado en ese muñeco, el tema del NFT te da la posibilidad de tú retornar algo de esa inversión en algún momento si te cansaste del juego o Claro. si por alguna razón te quieres ir. Y que en este momento no existe esa posibilidad. Si tú te cansas de un juego, lo apagas, te compras otro y todo lo que dejaste ahí se O sea, quedó ahí. bueno, Murió. lo que ocurre es que venden cuentas y demás, pues. Pero todo eso es ilegal, es penado. Si te consiguen, y además normalmente están casi ligadas a tu Facebook o a tu Claro. cuenta de correo, o sea, es muy personal. Sí. Entonces transferirlo es dificilísimo. Y normalmente está penado además en las políticas de los videojuegos. Ya. Entonces, yo creo que sí hay algún sentido en ese tema de los NFT, pero tiene que estar muy bien implementado. Porque si ahorita que no hay NFT, hay gente que hace trampa en los juegos para sacarle plata, con eso, que es una manera directa de sacarle plata al videojuego, hay que ser mucho más cuidadoso. Y Ujú. yo creo que no está la madurez del mercado para eso. Correcto. Pero no se extrañen, o sea, eso no ha muerto del todo. Lo que pasa es que ya no es un boom. O sea, yo creo que son etapas. Sí. Son etapas de la industria y de repente ha caído, ¿no? En un sentido, pero la verdad es que van a buscar cómo recuperarlo. O sea, van a buscar porque las criptomonedas ya está. O Sí, sea, se ya implementó. eso está... Eso no va. Sí, eso no va a cambiar, al no va a contrario, morir. va a más. Sí. Va a más. En estos días, como complementando un poco el tema, estaba en una conferencia que estaban hablando de la inteligencia artificial. Y dicen que con la inteligencia artificial hubo un invierno de la inteligencia artificial. Porque en los años 50 igual, como más o menos en la época en la que empezaron a hacer videojuegos, porque todo esto es posguerra, evidentemente, hubo el famoso test de Turing, Ok. que ¿Qué es eso? el test de Turing lo propuso Alan Turing para poder identificar si el comportamiento de una máquina, o sea, si es el comportamiento de una máquina o de un humano. Ah, vale, ya. O sea, para diferenciar los comportamientos procedurales de una máquina con el pensamiento humano. Bien. Turing propone eso en la década del 50. Y entonces se hicieron un montón de estudios para intentar hacer inteligencias artificiales, pero esos estudios no llegaron a nada. Mm. Hasta que 20 años después alguien propuso un algoritmo y se crearon las redes neuronales y empezaron, y de ahí retomaron el tema de la inteligencia artificial, pero estuvo más de 20 años que nadie investigaba nada Claro. porque habían empezado por un camino y se trancaron, no podían avanzar más por ahí y la gente lo abandonó. Hasta que a alguien se le ocurrió una idea diferente y lo logró implementar. Entonces yo creo que igual con esto va a pasar algo parecido. Esta etapa es una etapa en la que la gente está aprovechando por la novedad y porque hace bulla y tal. Pero eventualmente va a bajar, va a llegar otra persona con otras intenciones y se va a desarrollar de una manera más coherente, que no sea una estafa. Porque en este momento la mayoría son estafas. 95% diría yo. Qué rabia.
Y bueno, hay mucha gente que ha perdido plata por eso. Comenzando por nosotros. Bueno, si supieras, Bueno, yo sí. recuperé algo al final. ¿Recuperaste? Sí. Marico, qué pinga. Yo no Con recupero un 1004, coño. Con 1004. Con que- 1004. Siempre le echo la culpa a Roger. Sí. Tomás creó un personaje. ¿Qué? Va a ser- Ok. Pausa. Tomás creó un personaje. Lo vas a decir para... Sí. That's it. Sí, porque... Sí. Tomás creó un personaje. ¿Ya? Sí. Tomás creó un personaje en Mir 4 en el que hizo... Yo le decía, Tomás, pero ¿por qué ese personaje es una mujer? No entiendo. Celosa. Y entonces, pero claro, cuando veo la tez de la mujer, entonces, es morena. Ah, caramba. Oye, como que se parece a mí. No, en serio, yo le dije, cielo. Y sí, Tomás creó un personaje que se parece a mí. Y lo vendió. Ajá. Mira. Era un NFT. Sí, no, pero genial porque, o sea, Sí, al final le pude sacarlo. le pudo sacar algo y, o sea, chévere porque además eso lo hizo cuando yo estaba en España. Yo estaba en España, estuve casi 9 meses en España y Tomás se puso a jugar 1004 y yo era su avatar. Entonces él jugaba muchísimas horas, pero en realidad me estaba mirando y me estaba pensando en mí, obviamente. Por supuesto. Sí, mi amor, sí, ¿verdad? Sí. Ay, qué lindo. Gracias. Un besito. Te quiero mucho. Yo le hice una muñequita, está ahí. Que se la hice. Yo diseñé esta muñequita. Era mi avatar. Ok. Sí, era un avatar mío, ¿te acuerdas? Ujú. Pero no quedó foto del otro avatar. ¿Del otro avatar? Sí. Alguna foto ahí por Si ahí. tienes fotos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si la encontramos y la ponemos por ahí. Pero esta fue otra muñequita otro avatar. Tiene un pajarito aquí porque él es el pajarito. Ah, ok. Sí, él es el pajarito. Ay. Sí, es como una elfa. Sí, es como una elfa. Me encanta. Bien. Se la puse en un suéter. Ok. Nos quedan 3 temas, pero creo que es mucho. Vete para el más importante. Bueno, que saquemos lo del arte. Ok. ¿Qué me digas por O los sea, aspectos psicológicos? Me parece Cuéntalos, interesante hablar de eso. Claro. O sea, cuenta los 3 temas, pero no nos extendamos. No, vamos a cerrar con el tema de la monetización. Ok. Que estábamos hablando ya de los NFT. Siguiendo un poco con el tema de la monetización y de los NFTs y de la discusión que hay ahorita del tema de la propiedad de los juegos, como ya los que juegan ahora, primero los juegos móviles son de teléfono, no hay nada físico. No. Incluso la mayoría son free to play, o sea, tú te los descargas y ya no tienes que pagar nada. Y eso ha ido trasladando a las consolas y a la PC. Han adoptado ese modelo de entras sin pagar nada. Pero luego adentro te venden un montón de cosas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está desapareciendo el formato físico, ya no compras el disco del juego. Incluso si compras cajas, a veces te viene la caja vacía con un manual. Cómo descargarlo, o con un QR o algo así. Oh. Sí, ya no. Te viene la caja, te viene de repente un sticker o un librito con ilustraciones, pero no te viene ningún dispositivo físico para tener el juego. Entonces, lo que está pasando es que cuando las empresas cierran los servidores del juego o apagan los servicios porque ya no es rentable, porque estamos hablando de que esto es un negocio, Sí. cuando ya no es rentable, ya no tienes más acceso a eso que compraste. Y nadie te devuelve dinero ni nada por el estilo. Entonces hay una discusión ahí del tema de los juegos como servicios. Y no hay legislación para eso, porque pasa como pasa con todas las cosas tecnológicas. El mercado avanza mucho más rápido de lo que pueden avanzar las leyes. Entonces hay un tema de abuso del consumidor que se ha estado patentando mucho últimamente. Y ya hay movimientos para el tema de volver a lo físico, que puede ser una posibilidad. Yo no lo veo tan rentable, o sea, tan factible, porque al final depende de las empresas que hacen las cosas. O sea, Claro. no depende del público. Yo no creo que las empresas vuelvan al formato físico. Y lo otro es que hay mucha gente tratando de rescatar software antiguo que ya no tiene soporte por parte de las empresas, pero entonces se hacen comunidades que la mayoría son comunidades retro Ok. gamers, que están tratando de conservar piezas que
son importantes porque en el fondo esto se ha vuelto una cosa cultural. Ujú. Ya. El videojuego se ha vuelto cultura. Y entonces, como cosa cultural, tiene un valor intrínseco. Pero entonces esto choca con las patentes y todo lo registrado de los videojuegos y las empresas no quieren que esto están en contra de los emuladores, están en contra de que copien el código y lo repliquen para otros sistemas operativos más recientes y se pueda jugar. Entonces hay todo un tema de negocio y de mercado en este momento, porque además la industria del videojuego es la industria con más dinero en el sector de entretenimiento, mucho más que el cine, que la Sí. televisión, que las plataformas, o sea, es la que más genera dinero. Y en especial por las microtransacciones. Y en especial por el tema de las microtransacciones. Además. Y hay un tema ahí también, que eso se ha convertido también, y lo están investigando, de que genera ludopatía. Claro. Bueno, ya. Es básicamente como ir a un casino. Ujú. Y lo peor es que en el casino en algún momento ganas. Aquí no ganas Aquí nunca. no ganas Aquí nunca. es solo dar dinero. Pero es que, yo me imagino que aquí vamos a entrar un poco a la parte psicológica de todo el tema, ¿no? Y de por qué actualmente los videojuegos generan tanta plata. Porque estamos ante una generación que se ha desarrollado o está creciendo con la inmediatez. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros nos acostumbramos en su momento a pasar un juego que tenía N niveles, pasando nivel por nivel, porque no había manera de pasarlo si no era por eso. O sea, progresivamente fueron apareciendo los trucos, las claves y demás, pero las primeras veces lo pasamos normal. Sí. Y nos calamos nuestro juego y morimos y volvíamos a comenzar de cero y demás. Ahora conozco muchos hijos de amigos míos que el papá, toma, le da el teléfono. Y cuando se dan cuenta le llegan las facturas de las tarjetas de crédito. Sí, El sí. carajito compró el paquete plus en Heavy, esto porque heavy. creció, y claro, Sí. descargó Sí, un juego sí, hoy sí, sí, y ya sí. mañana está en el nivel 100. Sí, sí, ¿Cómo? Comprando este poco de paquete. Entonces, entre estos niños que no soportan la frustración ni el Sí. perder ni nada y quieren todo inmediato, los padres que también son bastante estúpidos, porque vamos a estar claros, Descuidado. descuidados, le dan su teléfono que tiene la tarjeta de crédito. El niño sabe usar la tarjeta de crédito. Google, es que el pago de Google Es también muy es una fácil. estupidez. Muy fácil. La experiencia Si lo, usuario tienes es muy todo, si sencilla. lo tienes todo configurado, Configurado. es darle clic y ya. Mira, pues sí. Sí, sí, sí. Sí, no, horrible. Entonces, Sí. eso, lo de la ludopatía es totalmente cierto. Bueno, lo dije al principio cuando mi mamá me dijo, mira, yo no te voy Claro. a comprar más esto porque siento que te vas a dedicar a esa vaina y no vas a estudiar, no vas a hacer nada, no nada. Sí, bueno, en mi caso... Mis padres intentaron hacer lo mismo, pero no tuvieron Pero eso. no pudieron. Ya. O sea, me lo restringieron, pero seguí siendo fanático. Así que... Sí, no, yo ahí puedo decir dos cosas. Primero que en ese evento de la Gamergy estuve en una conferencia con el presidente de la Gamergy y entonces él decía que con una serie de estadísticas y cuadros y demás gráficos, decía que este es el mejor momento de la industria de los videojuegos porque la etapa de la vida, la edad de las personas que pueden invertir y gastar dinero en el videojuego son los millennials. Los millennials en este momento están en el momento en el que tienen el poder adquisitivo para comprar, ¿vale? Videojuegos y bueno, y todo lo que está dentro del juego, ¿no? Pero ahora lo que tú mencionas de los infantes ya tiene que ver con bueno, yo recuerdo mucho algún comentario de una situación de Carlos Ignacio, mi primo. Carlos Ignacio tenía 4 o 5 años. Quizás, sí, 5 años, tenía 5 años, antes de que se fuera para España. Vivíamos en Venezuela. Y él veía YouTube, ¿vale? Veía YouTube. Y esto no es exactamente videojuegos, sino la capacidad para entender que la Para tarjeta... llegar a conclusión. para llegar a la conclusión de que la tarjeta que su mamá tenía en el monedero, había una tarjeta que tenía que buscar con unos números, ¿vale? Para pagar juguetes. Ya, porque en ese momento pues él todavía no tenía como el acceso a una aplicación porque el internet en Venezuela, etcétera, o sea, sí tenía,
pero no como ahora. ¿Bien? Claro. Entonces, pero lo que sí veía era youtubers que le decían, si quieres este juguete, te vamos a dejar aquí el enlace para que lo compres, para que le digas a tus padres que te lo compren. Entonces, mamá, ¿dónde está tu cartera, mamá? Y él fue y buscó la cartera solito, y lo vimos. Yo lo pillé sacándole el monedero a mi tía y con la tarjeta, mamá, mira que es, menos mal que él lo dijo. Porque capaz y se va a la computadora y lo Claro. hace. Sí. O sea, más de uno obviamente lo habrá Sí, hecho, ¿no? Sí, sí, pero, total. pero es increíble como tenía 5 años y ya agarró la tarjeta de crédito, una tarjeta, y la quería meter en la computadora. O sea, y ahora, claro, también hay cuentas bancarias que tú tienes 14, 15 años y ya puedes también introducir una tarjeta en una app. Sí, claro. Sí. O sea, entonces ahí, bueno, el dinero está más controlado, pero de todas maneras. Sí, o sea, bueno. es muy fácil, es muy sencillo. Es muy sencillo porque ahora, o sea, el tema bancario, al igual irse a la nube y todas las aplicaciones digitales que hay, está todo conectado. Es muy rápido y por eso también pasa tanto lo de que roban los datos bancarios y le hacen cargos a la gente que no sabe. Sí. O sea, es la misma... Pero también hay gente exagerada. La otra vez estaba con un cliente, yo tengo la atención al cliente de una empresa y entonces llegó un mensaje que me dice, María Milagro, señorita Daniela, mira esto. Y veo el mensaje. Yo le dije, bueno, puedes hacer una transferencia bancaria, ¿vale? Una transferencia bancaria o pagar por Bizum en España. El Bizum, que es como un pago root, por decirlo así, pero es al teléfono móvil. El número de teléfono. El número de teléfono. Bueno, como el pago Como móvil el pago en Venezuela. móvil. Sí, el pago móvil en Venezuela, pero en España. Ok. Y entonces el cliente dice, no, yo no tengo registrado ningún dato bancario en mi teléfono, en ningún dispositivo móvil. O sea, voy a llevar el dinero en efectivo. En monedas. Ya, pero eso es demasiado boomer. Demasiado. O sea, a ver, o sea, existe también O sea, esa es que, contraparte, es lo que te quiero Claro, decir. puede ser muy Sí, boomer sí. o ¿Sabes? pudo haber sido estafado por algo y Y no quiere agarró saber más fobia. nada de eso. Claro, Pero bueno, pero igual eres boomer. Así que Claro, no, eres Pero totalmente ni una boomer. transferencia, nunca, yo no hago De transferencia efectivo, bancaria, de no verdad. tengo mis datos bancarios registrados en ningún dispositivo móvil. Yo, Eh. ok, yo todavía existe gente así. Mira, yo estoy en esa delgada línea entre el que no quiero efectivo y necesito efectivo porque a veces estoy así como que no tengo ni 100 pesos, los 800 pesos para un colectivo. Sí. Y prefiero agarrar 1000 veces el colectivo que me cuesta 800 pesos que el Uber que me cuesta 6000. Claro. Coño. En estos días... Claro, en estos claro. Por lo menos una luca Claro, debo tener en la claro. cartera. Claro, claro. Pero eso va a mutar. Dentro de poco eso va a mutar, te lo digo. Porque fuimos en estos días a echar gasolina en la Copec. Ah, Valga sí. la cuña. En la Pecoc. Y la maquinita ahora Eso tiene suena para que Teodoro le dejes Pecoc. la propina ya al Mira. Sí, al bombero. chico que dispensa, claro. Bueno, pero es que ahorita todo el mundo te pide la propina, te están sirviendo la vaina así Claro, como para pero es llevar que- y tú. Pero es que ¿quieres? muchas veces Para pasa. llevar. Muchas veces pasa que uno paga con tarjeta de la gasolina y no tiene monedas o no tiene billetes ahí No. a la mano. Entonces, ya resolvieron eso. Ponen Sí. en la maquinita de una vez la propina. ¿Qué es? Igual no te va a dar nada. No, Ayer mentira. vi un reel. Ayer vi un reel. No, esa gente trabaja duro. Sí, Mira, total. ayer vi un reel que alguien. Ay, un sketch, ¿no? Ah, chiste malo. Bueno, pero da igual. Mis reels. Un sketch de. Le pagan con efectivo. Una persona que le paga con efectivo a un centennial. O no sé, lo que viene detrás. Me imagino que un touch. La generación Z, ¿no? Creo que son. ¿No son los Las Z? Z son los centennials. La T, generación T, que es la touch. O alfa, no sé. da lo mismo. Touch. Ah, ya me Es la perdí touch. Ya, es la touch. Y entonces no saben lo que es el efectivo. O sea, el sketch era, ¿qué es esto? ¿Usted qué es esto? ¿Usted quiere pagar con qué? Que son unos papelitos de colores. ¿Qué es estos papelitos de colores? No, pague con... No tiene una tarjeta, tiene NFC. Tenemos Apple Pay, Sí, tenemos exacto. Google Pay. No, eso también es dinero, le dice la persona. O sea, vamos a llegar a ese momento. Sí, Sí. no, evidentemente hay gente que es así. O sea, bueno, no No, tan... sé si ahora, pero no, o sea, en no, próximos sí las 20 hay, años... sí las hay. Sí las hay ya. O sea, que no sepan que es efectivo, no. Pero que no usan nada Que de no usen. efectivo, sí. Ese Sí. es el punto, que va a haber gente que no va a saber lo que es el efectivo. Eso va a pasar. Sí, sí. Bueno, sí, es sí. progresivo, normal como todo en la vida. Sí va Pero a ya, pasar. o sea, va a llegar el punto en el que, no sé, vas a pagar con la mano, así como que tengo un chip, Biométrico, tengo un chip ¿no? Biométrico. biométrico, Sí. claro, ¿entiendes? Con Puede la ser. pepa al ojo.
Lo que pasa es que a veces tú dices, no sé, Lentes voy a comprar algo. lentes de óptica, no, Sí, para exacto. que no me roben. Mira, Ópticanos, claro, deberíamos pagar con los lentes, chicas. Vamos a pagar con los Hilda, lentes, vale. Cónchale, vale, ya. Nueva promoción de Óptica Nos. No, o Paga a través de tus lentes. Exacto, ¿Sí? mira, así que pero yo no lo decía porque pagues con los lentes, sino que como, ¿sabes los filtros estos que le ponen a los teléfonos antiespía? Si el claro, pago es con el ojo, claro. te pones el Bueno, lente pero porque si no repítelo te entonces, cobran. repítelo ¿Me entonces. entiendes? Repítelo entonces. Daniela siempre me pide que corte esas cosas. Daniela, ¿tú qué opinas? Daniela. Mira, ¿Qué? porque estás arrugando los ojos. No, porque... Te faltan los lentes. Sí, yo creo. Gracias. Eso te protege la vista de la pantalla porque tiene filtro azul. Así vas a ganar. Y ahora sí vas a cuidar tu vista. Gracias a quién. Óptica Nos. Gracias a nuestros amigos de Ópticanos. Y así soy. Claro, Repítelo entonces. claro, repítelo. Ok. Nueva promoción de Óptica Nos. Cuando los pagos sean biométricos con el ojo, entonces Ópticanos le va a dar unos lentes para que no los roben. Para bloquear el pago. Oh. Lentes para bloquear pagos. Ahora, Sí. con Óptica Nos. Eso se viene, sin duda. Bien. Bueno, digamos que estamos hablando del futuro, ¿no? Pero un poco que se mezcla con el presente. Y hay dos temas que también quería traer a la conversación y es el tema psicológico Ujú. y el tema de deportivo. Entonces, empecemos por el tema psicológico. Lo que nos han dicho a nuestra generación es que los videojuegos son malos, en líneas generales. No sé, ¿qué opinan ustedes? Cuidado con ¿Son una malos vaina. o son buenos? O sea, bueno, ya hoy mismo escuchamos cómo Daniel aprendió a sumar, a restar y demás con videojuegos. Total. Sí. Entonces, yo Sí. creo que todo depende de cómo lo uses y de la libertad que tenga la persona para jugar, digamos. Porque, no sé, si un niño de 10 años le pones un juego hipersexualizado como GTA, Ah, no. evidentemente va a aprender cosas que no son... Flight de los 10 años, punto. Sí, o sea, no solo eso, es la pérdida de respeto, respeto al ser humano, a tu cuerpo y además, o sea, una serie de cosas. Claro. Que si a lo mejor, bueno, yo nunca fui fan de GTA, ejemplo, yo sé que hay mucha gente que es fan. Yo, mira, hacía como un par de misiones y me ladillaba. Pero quizás también porque estaba desconectado de la onda, no sé, hay muchos factores. Sí. Muchos O factores sea, que- no te voy a negar, a mí me gustaba GTA, pero claro, era también como esa curiosidad de qué hay en ese mundo, de cómo es eso Sí. de los bares, que son esas, y salen las mujeres como con esa ropita. Por eso te O digo, sea, los tan avatares, es complicado, hipersexualizado que está. Sí, el entonces juego. obviamente era así como que curioso, pero la verdad es que yo sabía que era un juego que no iba para ninguna parte. Claro. Pero no sé, si hay juegos de estrategia y tú vas desarrollando eso, la capacidad de adelantarte no sé, en la guerra, en que tienes que formarte, en que tienes que estar ordenado, en que tienes que cumplir las cosas, que hay reglas. Yo creo que todas esas cosas van sumando en la formación de la persona. Y yo creo que la persona igual escoge qué es lo que quiere. Porque si tú de repente ves que, no sé, encuentras a fulanito con puros juegos vacíos que no llegan a nada, tú dices, ya, bueno, de aquí no vamos a sacar nada. Claro. Pero si ves que está coleccionando puros juegos de estrategia, puros juegos donde tienes que desarrollar inteligencia y demás, tú dices, mira, ahí hay algo que podemos explotar. Sí. O sea, lo digo yo como o sea, lo puede decir uno como padre o como hermano, como familiar, viendo a jóvenes, a infantes y demás en el desarrollo. Actualmente yo te diría que para nosotros no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo por jugar, porque tenemos responsabilidades. Quisiéramos, pero no. Pero yo creo que es más una especie de escape, de desestrés,
inclusive rutina. Mm. Por lo menos el juego que tengo, el de lucha, tengo que 7 años jugándolo. Wow. Ya se ha convertido en una rutina, más allá de que quiero los personajes y demás, ya es así como que entro y a veces un poco ya mecánico, Sí. que ya pierdes el sentido de, ¿para qué estaba haciendo esto? No, ¿por qué? Porque poco tienes muchos triste. años, no, porque tienes muchos años Sí. haciendo lo mismo. Ya Sí. se vuelve costumbre. Ya se vuelve costumbre. Sí, sí, sí. Pero intento jugar otros y los voy abandonando. Mm. Porque me fastidia. Entonces también me encuentro No con has el reconectado. y me encuentro con el tema, el truco de los juegos es que si no pagas es imposible que tú puedas avanzar. Sí. Entonces, no sé, Claro. marico, yo no voy a durar aquí, no sé, 10 horas o entrar cada 1 hora para recoger recursos, para hacer esto, porque Monedita. ahora para pasar mi torre, mi castillo, necesito 100 horas, necesito millones y millones de recursos cuando yo, no sé, gano, ¿entiendes? Entonces, ya se va perdiendo el sentido realmente Sí. de esto. Entonces, y de hecho, tengo una consola con la cual realmente veo apps y no juego. No. Escuchar música. Sí, que veo YouTube, veo Netflix, HBO, Amazon Netflix Prime. y demás. Claro, entonces ya como que se va perdiendo un poco. Ay, No sí. sé por qué. O Tampoco sea, es que tenemos un grupo de juego de vamos a reunirnos Claro. a jugar. Sí. Que eso antes Eso era influye. Bueno, normal. Tomás, tienes tarea. Eso influye. Ya, ¿no? tienes Sí, tarea. claro. Tienes tarea para la casa. Te- ¿Ok? tengo que Sobre todo que te fundar. dejan. Sí, Sobre todo te dejan. ¿Qué? no te- ¿Quién? No, pues. Yo soy la primera promotora de Tomás Gaming, Sí, por Tomcat supuesto, Gaming, por supuesto. pero of course. Bueno, Daniela, Soy la primera promotora de No, Tomás. no entremos en ese tema, por favor. Daniela, mi amor, créate ¿cómo se llama? Créate un canal para que juegues y ganes plata. Alzo Daniela, coño de la madre, ¿qué haces jugando todavía, vale? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde Que no está la veo. plata en esta casa? No jodas. Qué lento a eso, vale. Ya. Lamentablemente esto no va para el programa. Sí. No va a mandar corta, coño de la madre, porque no lo grabé. No tengo problema. ¿ya? No. Yo le hice un canal a Tomás en Twitch, ¿ok? Le hice de la identidad y el logotipo y un montón de cosas y te acompañé, hicimos entrevistas. Teníamos una comunidad bueno, yo realmente estaba súper nueva, todavía sigo siendo, esto es un mercado que está incipiente de todas maneras, pero sí en algún momento de mi vida, hace un par de años, quería ser una periodista de esports. ¿Vale? Y nos metimos en ese mundo para conocerlo, a ver cómo era el asunto, y me topé con mucha gente centennial, menores de centennial, o sea, gente de 13, 14, 15 años que chateaba conmigo por mi WhatsApp, Sí, pero... o O sea, es que hay mercado para todo. Sí, Sí. hay mercado para Nosotros todo, pero no estamos... O sea, es muy difícil que conectemos con esos chamos. claro, o sea, esos son los chamos que de verdad están ahorita como que todo el día. Ellos, claro, tienen mucho tiempo Sí, libre y pueden estar sí. ahí todo el día y tal. Pero es Y ojo, la yo no mayoría sabía no que lo hacen tenían por esa edad, yo no monetizar. sabía La que mayoría tenían lo esa hacen porque es parte de su rutina. Lo que Normal, dice Cristo. como cuando jugaba Sims yo, que Cuando- no tenía vida, Como, solo quería jugar. como cuando nuestros padres iban todas las tardes a jugar pelota. Exacto. Claro. O sea, es que ese es el día a día de ellos. Sí, ese es el día a día de ellos. Sí, claro. No es un negocio. Yo no sabía qué edad tenían, obviamente, hasta que me fui enterando y cuando yo les dije mi edad, y que, y es la periodista, y es una periodista, y era muy bonito porque en verdad era así como que aspiracional la cosa. Pero, Mira, ahorita que estás diciendo con el conectar con los adolescentes, ejemplo, con los juegos y demás, usualmente se crean las comunidades y Sí. existen canales como Discord sí. para juntar a gente que juega un mismo juego. Y tú te das cuenta, por lo menos yo reconozco cuando un jugador del juego es un adolescente por lo impertinente y fastidioso que es. Ah, ya. Nunca Por me cómo tocó alguien habla, así, por pero- cómo habla, por cómo responde o por cómo se ofende a veces. Ah, sí, Porque también. no sé, de repente tenemos una guerra el fin de semana del clan. El clan. Y entonces tú no puedes agarrar porque es un versus. Es un versus. Yo contra alguien. Ok. Cada quien contra alguien. Entonces, si yo gano y de repente el otro no ha terminado de ganar, yo puedo agarrar su contrincante y seguir sumando puntos. Entonces se molestan porque le agarraste el contrincante cuando hay unas reglas que son básicas y tú dices, Pero ya pero va. tú notas, tú sabes que son Sí, niños. Sí, Sí, sí. 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 ¿Entiendes? Bueno, y a veces son adultos que se comportan como niños también. También, por Bueno, supuesto, porque- los hay. porque No, el lo- ambiente no lo vamos, permite. no Y vamos ahí- a... Y ahí voy a entrar a esto que les quería comentar, que va de la mano con la psicología, y dice, bueno, como ustedes comentan, sí, hay aspectos positivos y aspectos negativos, como todo en la vida.
los videojuegos se han hecho estudios que fomentan la concentración, mejoran la concentración de las personas, las habilidades visuales, incluso algunas habilidades motrices. Hay cosas buenas, hay cosas malas también, como el tema de la ludopatía, como el tema de las adicciones, porque dicen que también el tema de los videojuegos es que como es una actividad gratificante, libera dopamina. Claro. Y entonces incluso hay personas que tienen los mismos estímulos que si estuvieran consumiendo drogas. Correcto. Entonces, o sea, hay que tenerle cuidado y sobre todo a la gente, a los jóvenes, a los niños, a los menores de edad, hay que tenerle supervisión. Así de simple. Sí, sí. Pero lo que les quería decir es que, y que lo he visto en varios estudios ya, que dicen que los videojuegos reflejan mucho de cómo eres en tu día a día. La evidencia, estoy leyendo aquí un artículo, dice, la evidencia indica que los valores reales de los jugadores se suelen reflejar bastante bien en las decisiones dentro de un juego, lo que nos ofrece una proyección de la personalidad del mismo. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí. Ok. Dice, nuestros valores y habilidades suelen estar tan ligadas a nuestra personalidad, provocando que seamos inconscientes de su existencia. Pero al entrar en un espacio ficticio y simulado, puede permitirnos fluir de mejor manera. Es decir, como en los mundos virtuales no están las reglas impuestas por la sociedad, la gente se comporta como realmente es. Le da rienda suelta a su personalidad. Claro. Cronte. Y entonces ahí tú puedes identificar personas que son muy extrovertidas, personas que no les gustan las reglas, personas que quieren, de repente son maliciosas, quieren dañar porque les gusta ese tipo de comportamientos, ¿me entiendes? Sí. Que en la sociedad no lo hacen, no implica que en el mundo real lo hagan, pero que en el fondo en su personalidad tienen esos rasgos. Entonces, hay muchos estudios psicológicos y psiquiátricos que se están haciendo ahorita en base al comportamiento de la gente frente a un videojuego. Incluso dicen también que el género que te gusta también va con los rasgos de tu personalidad. Si eres una persona que juega juegos sociales, eres extrovertido, sin duda. Si eres más de juegos de estrategia, de consecución de objetivos, de completar todos los logros uno tras otro, entonces es que eres una persona muy meticulosa, que eres una persona muy ordenada. O sea, va relacionado el videojuego con la forma de ser. ¿Te imaginas que llegue un punto donde en las entrevistas de trabajo te digan, ¿qué juega usted? Y así sepan, sí, y así sepan más o menos, vayan analizando. Sí. Seguramente habrán. No, ya. aquí no, pero en otros países sí. Sí. Puede ser que en empresas tecnológicas... Christopher, no voy a decir nada al respecto. Ok. No sé. ¿Cómo vas a decir eso? Mira, hoy estaba viendo un estudio que Chile es el país con el mejor índice económico de Latinoamérica. Sí, claro. Así que... O sea, ya va, sí. ok, sí. La Gamergy, de hecho, intentó hacer un Así lanzamiento que en no se- Chile no y se no se ha crean. producido todavía. Sí, bueno. Pero sí vienen esas No, pero es cosas. que yo no lo digo por el tema del videojuego como tal, lo digo por el tema de la selección de personal. Ah, no. Es a lo que hablo. No, la selección de personal es patética. Total. Lo siento, es patética, patética. Pero bueno, es que O sea, lo que pasa Hola es que... amigos psicólogos reclutadores, los queremos. Sí, no. no puedo Mentira. ser hipócrita. Detesto las entrevistas de trabajo en lo Chile, que- de verdad. lo que- Es terrible. Bueno, no sé Se salva una. en cuántos otros países ha tenido entrevistas de trabajo. Yo creo que Pero es una por cosa a nivel favor, general. no. ¿Tú dices que es a nivel general? No sé. Por lo menos Latinoamérica. No, vale. Yo tuve 9 entrevistas de trabajo en una semana en España. No. Tú lo sabes. España no queda en No Latinoamérica. me quejé. Daniela. Ah, ok, en Latinoamérica ya. Ellos se creen latinos, pero... Se creen, pero no son. Ya, pero bueno, pero 9 entrevistas y ninguna me quejé. Todas eran una mejor que la otra. O sea, eran geniales. Yo no, para nada, Tomás. Bueno, pero también, o sea, el tema... O sea, aquí O sea, es como el- que, ¿qué es esto que me preguntas? Es El como- tema... periodos. O sea, Ya. los años en los que tú tuviste en esa entrevista, el mercado laboral estaba muy distinto a como está ahorita, post pandemia, ha sido crítico. ¿Eso hasta qué tiene ahora que ver? O sea, ¿a qué te refieres con eso? Que- No entiendo. ¿Qué tiene que ver con la calidad humana? Y no con- es y con con la calidad la- humana. A ver, es que... Tienes 10 minutos tienes unos minutos para hablar. Ok, y te empiezan a hacer unas preguntas de 20 minutos. O sea, eran unos minuticos, ¿sabes? Y no estoy preparada para la entrevista, estoy en otra cosa. O sea, dime en tantos minutos te puedo llamar para preguntarte algunas cosas porque estoy interesada en tu perfil. Y ni siquiera te dicen de cuál es la empresa, ni qué sector es la empresa, ni nada. O sea, tú tienes que responder lo que ellos te dicen exclusivamente. O sea, solamente, únicamente. No puede ser. Hay que hacer un capítulo de entrevistas. ¡Ay, Sí, qué por favor. buenísimo! Sería Sí. buenísimo. Ya. Ya, bueno. Finalicemos el tema. Qué Gracias, estrés. la gerencia. Sorry. Sí, la gerencia. además. Oye, no sé si esto entra
era la vaina, pero también estaba pensando. En pandemia estuvo muy de moda el juego de... ¿Cómo se llama? El de los astronautas. Among Us. Ya. Among Us. La gente cree que es una joda de juego, pero era súper interesante porque también te permitía ver la conducta de los demás Sí. y empezar a analizar, esto no es normal, esto que pasa aquí, o sea, la gente cree que es una estupidez y no. Se pueden no. sacar patrones psicológicos. Sí, con ese claro, juego, puedes por identificar supuesto. patrones psicológicos. Sí. Entonces, es lo que yo digo. Yo creo que de todo se puede aprender. Realmente no sé si fue creado con esa intención o no. Tampoco lo sabemos. No. Pero sí, yo creo que de todo se puede aprender. Y lo que dice, o sea, en el caso de los niños y de los adolescentes, supervisión, no castración, supervisión Claro. realmente. Sí. Porque de todo podemos aprender. Y en el caso de los adultos, bueno, si eres ludópata ya no puedo hacer nada. O sea, pues, Puedes ir a terapia. sí, puedes ir a terapia. Pero Ya. ¿Puedo O sea, retomar? Ajá, La terapia adelante. siempre ayuda. ¿Qué vas a retomar, Daniela? Estamos cerrando. No, Dime. ¿qué? ¿Puedes retomar qué? no, que si podríamos hablar de Cronte. ¿Para qué? ¿Para qué? No, demasiado. Ah. ¿Y, Nada y que de ver. capacitanes? Vamos a hablar de eSports. Ese es el tema que falta. Ya. Ok. Tú me decías algo del tema de las competencias. Sí, deportivas. Hay un dato curioso que la primera competencia de videojuegos, ¿se imaginan en qué año fue? Ok, si esto comenzó en los 50, Oh my God. en los 80 se popularizó. Los 80 yo creo. Quiero pensar que en el 2000. No, los 80, Christopher, los 70, los 80 por ahí. En el seguro. 1080. Sí, en los 80, pero en Estados Unidos. Para mí en Estados Unidos, sí. Estados Unidos tiene rato en esto, pero rato. Vaya Lo que pasa tela. es que competencia. No, he visto videos con Tomás, he visto videos con Tomás. ¿Has visto videos de qué? He visto videos contigo de competencias, no sé cómo en los 80. Ah, bueno, sí. Sí, en bares. Pero la primera registrada Ok. fue en el año 1972. Wow. Ah, mira. Y la registraron porque da la casualidad que había una fotógrafa muy famosa en ese momento que estaba en el evento y tomó fotos. La fotógrafa se llamaba, no sé si todavía estará viva, me imagino que no, Annie Leibovitz. Esa era la fotógrafa. Y el evento se llamó Olimpiadas Intergalácticas de Space War. Oh my God. Y Space War era este jueguito que estábamos hablando, que fue uno de los pioneros en el que Ok. tenías la navecita matando asteroides y tal. Ya. Y entonces hicieron una competencia. Los gringos siempre se han caracterizado por ser muy competitivos. Mm. Sí. Y luego los japoneses, los asiáticos. Mm. Entonces, en el mundo del videojuego, las grandes competencias normalmente están dominadas por asiáticos o por gringos. Y hay una cultura muy, muy extendida de competiciones de videojuegos. Esta fue la primera, luego en los 80, en la ciudad de Nueva York, se acogió una competición que congregó a 10.000 jugadores en lo que supuso el primer gran torneo oficial y registrado en la historia de los videojuegos Sí. con Space Invaders, que era una maquinita arcade también, de esta de matar. 10.000. 10.000. 10.000 10.000. Oye, qué random, pero ¿tú te acuerdas aquel torneo de Counter-Strike que hicieron en las Américas? Muchos Hicieron varios. Hicieron varios, sí, pero eran miles. Sí, sí, sí. Miles de personas en el centro comercial. Sí, sí. Ujú, sí. De espectadores y mucha Evidentemente gente yo no compitiendo. participé porque era demasiado malo. No, mi hermano sí llegó a participar en alguno. Sí llegó a participar. Porque tú tenías que Tenías inscribirte que con pagar. plata. Sí, Tenías que claro, pagar, claro, sí. es un torneo. Es Sí, como sí, que sí. si hicieras un torneo de fútbol, todos los Sí. equipos se Sí. inscriben y el que Que gana por se eso no gana me un inscribí, premio. porque ya sabía que iba a perder de una. Ah, Entonces, ¿para no, qué lo iba a no, hacer? pero era la experiencia. Bueno, antes de hablar del año pasado, quería decir que, claro, con internet se hizo masivo el tema del acceso a poder conectarte y jugar, competir vía online. Chamo, Claro. qué país tan adelantado, de verdad. Estamos muy adelantados. Nosotros sí, por supuesto. Torneos de Counter-Strike en un centro comercial. Torneos. Cuando sí. eso todavía no lo vemos aquí. No, es que ya no se ve porque ya no hay cybers. Da igual. Ahora los torneos se hacen online, es lo que te estoy diciendo. Sí. No los ves. Hay eventos. Si hay eventos, el año pasado fuimos a uno, eso es lo que te iba a decir. Fuimos Ya, al Smash. Sí, Smash. Sí, pero O sea, sí se hacen, lo que pasa es que ahora son cosas de pequeñitos, nicho. Son muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque o sea, ahora la cosa se ha profesionalizado. Hay ligas. Ya. Y entonces hay clasificatorios para las ligas. Entonces ya la cosa no es un evento masivo de 10.000 y todos el mismo día compiten, ¿no? Se van haciendo por etapas. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. Bueno, yo fui a la Gamergy. ya, Sí. la Gamer Gear probablemente habían finales de algunos Sí, juegos. finales. Claro, finales de la entonces, Copa. Sí. Habían, no sé,
50 jugadores a lo más. No, menos. Menos. Sí. Porque ya era la etapa final. Sí, En cambio, esto era un torneo todos contra todos, un gentío loco ahí. sí, yo creo que menos. Porque tenían que Bueno, reunirse en un puede sitio ser físico 50 para porque poder son jugar. equipos. Puede ser que sean 50 porque son varios Puede equipos, ser. sí. Un dato aquí que está en la misma investigación que dice que en 2022, hace 2 años, en la final de League of Legends, que es uno de los videojuegos que más espectadores tiene, había 70 millones de espectadores. Wow, 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 Heavy. wow, wow. Entonces, 70 millones de imagínense la espectadores. masividad. A mí nunca me gustó League of Legends. League of Legends. Yo jugué muchos años League of Legends, pero Muchos. el tema es que consume mucho tiempo. Ya. Muchísimo tiempo. En ese momento, en las primeras temporadas, las partidas duraban entre 45 minutos y 1 hora. LOL. ¿Y ahora? Y yo podía jugar 6 partidas al día. Sí, sí, sí. Cuando yo conocí a Tomás todavía jugaba League of Legends. Todavía jugaba, Jugaba LOL. sí. Yo hace Ahora- años que lo dejé de jugar. Ahora... O sea, cuando lo conocí yo, ¿todavía tú juegas eso? Y yo, ¿what? ¡Qué loser! Yo no puedo creerlo, de verdad, qué vintage. Que eso como que pasó de moda hace rato. No, bueno, ya no era moda, pero todavía se mantenía vigente. Claro, mira, la copa de la Gamer era de Valorant. Valorant es otro videojuego que hay copas Sí. de Counter-Strike también. Sí, claro. Todavía. Y de Call of Duty. De Call of Duty. Claro. Hay copas incluso de juegos móviles, como Brawl, Superstars. Hay uno de Pokémon también, que se llama Pokémon Unite. Oye, eso fue una locura el Pokémon Go aquí en Talca. El Pokémon Sí. Go. Wow. Hay competitivo de Pokémon, pero en todos los niveles que se te ocurra. O Cuando- sea, la gente juega con los juegos de Game Boy Ya. y con los juegos nuevos de la Switch. O sea, todas las versiones de Pokémon tienen su competitivo. Qué Todas. brutal, qué brutal. Y cuando nosotros llegamos a Talca jugamos Pokémon Go y conocimos la ciudad caminando. Sí. Caminando. Y Tomás viajó conmigo. Nosotros llegamos en el 2018. Y en 2019 fuimos a España. Y él me decía, mi amor, quiero ir a esta Poképarada. O sea, una Poképarada especial en Madrid que tenía que ir a recoger un huevo, que no sé qué, que el Pokémon, que etcétera. Para registrar las Poképaradas y tal. Claro, para registrar en el Parque del Retiro, fuimos hasta parar a la estación de metro de Chamartín. O sea, que es una cosa lejísima. O sea, una estación de metro lejos que no es la Puerta del Sol. ¿Ya? Porque Tomás tenía que ir a registrar su Poképarada. Y así, bueno, y en Talca también lo hicimos un montón y conocimos gente, nos metimos en Sí, un grupo nos de metimos en WhatsApp grupos de de la WhatsApp. ciudad aquí para eso y luego salió el de Harry Potter. Ok. Y también a mí me encantaba el de Sí, Harry pero Potter. ese no triunfó. No triunfó, pero me gustaba mucho porque recogías las varitas. Era divertido, pero era muy como repetitivo. es que era de colección. O sea, era una colección de cositas. Y ya, más nada. No hacías más nada, no Y peleabas, sí, no nada. y no eran- Ahorita quiero jugar el de Quidditch. A ver qué tal. Que Ya. salió hace como 4 meses, más o menos, y lo tengo ahí. Y Tomás me compró también Bueno, el del Señor claro, de los Anillos. eso era algo que iba a decir. Ya. Que pasa ahora mucho. Que la gente compra muchos juegos y no termina jugando. no Ay, los qué termina horrible. jugando. colección. Tomás me compró el de Señor de los Anillos hace como un par de meses. Y se supone que yo para para este episodio tenía que jugarlo, no lo he jugado. Porque hace un par de meses empezó la locura del fin de, Claro. de año. Como yo con el Xbox. Ay, mira, tengo un Total. Xbox. El Xbox. El Xbox. Ay, qué de pinga, voy a descargar. Ay, mira, puedo descargar este. Lo descargué todos y empecé a jugar. Ay, qué ladilla. No, me quedé aquí. Vamos a ver el otro. No, este no tiene sentido. Y así, 50 videojuegos, no sé, no me acuerdo cuánto tiene el de disco duro, creo que 500 gigas. Es que claro, es poquito, no puedes tenerlos todos al mismo tiempo. ¡Qué entonces, horror! instalar, borrar, Uy, instalar, ese es borrar. otro Creo que el que tema. más me gustó fue el de Batman, el Arkham Asylum. Eso es bueno. Muy bueno. Esto es tema para otro episodio, pero el almacenamiento se ha ido a las nubes. Sí. El almacenamiento Bueno. de los videojuegos, de los programas, del software en ahora general. las empresas están hablando de tenerlo, como del tema del juego como servicio, tener alojado el juego en la nube, que tú ni siquiera tengas que ¿Está descargarlo. bien? Está bien. Pero... Ahí viene el tema de la propiedad. O sea, cada vez eres propietario de menos cosas. O sea, pagas dinero por casi nada. Bueno, o sea, alquiler. O sea, es como cuando alquilas una casa o un carro. Eso no es tuyo. o sea, sí, pero es que la gente que juega videojuegos en líneas generales Es suele ser posesivo, Tomás. Como tú. coleccionista. Es posesivo, coleccionista. Sí. Es como la gente que colecciona vinilos. Atesora cosas. Atesora cosas. Ya, Y entonces, sí. porque en el fondo tú ves, y es un tema que es tonto, porque tú un juego de hace 20 años va a ser muy difícil, así lo tengas tú físico en un disco, ponerlo a correr en una máquina. O sea, las máquinas igual se deterioran. Sí, es una Entonces, gente muy individualista. Sí. Sí, como que mío, o sea, my precious. Es una cosa.
Sí, son pequeños tesoritos. Entonces, Sí. o sea, Bueno. está bien la Está ahí idea, pero Gollum. la comunidad está ahí como que Claro, no me claro. termina de convencer. Pero Pero bueno, esto da pie para, Sí. para ir cerrando el tema y y el decir tema es cuál. los videojuegos se pueden convertir en las próximas Olimpiadas. Por supuesto. Ujú. Of course. Porque porque además se ha demostrado que hay muchos juegos, no todos, pero hay muchos juegos que requieren un esfuerzo físico y mental tal que más calorías y, o sea, es un tema, el estrés que genera la competición y todo esto da incluso Bueno, para entrenadores, managers. yo adelgacé en su momento con Just Dance. Claro. ¿En serio? Oye, yo Bailando lo jugaba, con- pero en las maquinitas. No, en los yo lo lugares tenía. estos de Acuérdate que tenía el Tú Xbox lo y tenía con tenías, Kinect y lo ya. jugábamos en mi casa y eso Kinect. era bebiendo pero bailando. Pero Sí. bailando, Qué brutal. bailando. Bailando de verdad. Todos, Sí, sí, sí. todos terminamos así sudados, nos terminamos la botella y todos como si nada, porque claro, ya sudamos todo el alcohol. Claro, bailando de verdad, sí. Vaya. Es que chévere. Sí, Sí, aquellos súper. tiempos. De verdad que sí, brutal. Hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Ahora puedes descargar algo en el teléfono Hagamos aeróbic. y el- conectas al Just Dance y con el teléfono haces el Bacán. movimiento. Hacer el movimiento, No mira. me escucharon. ¿Qué? Aeróbic. Aerobic. Hagamos aeróbic, qué vinta. Te escuché, pero te ignoré. Ah, gracias, ya. No, pero sí, Mira. hay que hacerlo. ¿Qué más piensan del futuro de los videojuegos? Como para ir ya cerrando el tema. Bueno, o sea, es que básicamente no hay un futuro sin videojuegos. Los videojuegos van a penetrar en todos los aspectos de la vida, yo creo. O sea, porque incluso los aspectos que consideramos más serios se van a ir virtualizando. Y al irse virtualizando van a haber interfaces que promuevan que eso se haga lúdico. Sí. Entonces yo creo que el que no juegue videojuegos en este momento debería darle una oportunidad porque seguramente va a conseguir algún género que vaya con su personalidad. Sí. Y van a estar presentes en la vida cotidiana y cada vez más. Sí. Yo comparto, lo vuelvo y repito, lo primero que dijo Dani, de que ella aprendió a hacer cosas con los videojuegos. Yo creo que la educación tiene que ir a eso, sin duda alguna. Sobre todo por el tema de cómo nos estamos adentrando a la realidad virtual. Al tener cosas en 3D y verlos, no sé, con los lentes, con la pantalla, con la cosa, vamos ahí. Y además, y aunado a eso, también comparto mucho la teoría de Ready Player One, que es un libro Brutal. Brutal. y que también es película. Y yo creo que evidentemente vamos para eso, hermano. Sí. O sea, va a llegar un punto donde la realidad y la realidad virtual Se van a fusionar. se van a fusionar y esto va a estar heavy. Pero vamos para esa. Sí, o sea, yo vi esa película y me sentí tan identificada. Me sentí tan dentro de la película. O sea, me sentí tan parte de ella. Y los videojuegos te hacen sentir eso en líneas generales. O sea, lo que es el arte de los videojuegos. La inmersión. La inmersión, ¿no? Desde la banda sonora, la calidad gráfica. En estos días, Tomás tenía el 20 aniversario de Warcraft. De Ok. World of Warcraft. De World of Warcraft y una banda sonora con toda Una orquesta una completa. orquesta inmensa, pero inmensa, no sé, estamos Y yo le hablando decía a Daniela, de más de qué 100 increíble músicos. que los videojuegos rescataron la música clásica o Claro. la orquesta. Claro. Claro. Porque estaba Sí. perdida, ya nadie lo Sí. valoraba. Y nos vacilamos todo el concierto a la tarde. O sea, Mira. dura como 3 horas. 2 horas y media. 2 horas y media, sí, está en YouTube, ¿vale? Bueno, el punto es que ahora nosotros somos una generación privilegiada. Somos una generación privilegiada porque conocimos lo analógico, conocimos lo que era el Betamax, el VHS, el DVD, el Blu-ray, y ahora... Y las plataformas Ahora ahora. las plataformas, ahora, o Conocimos sea, los cassettes, conocimos los los discos. cassettes, claro, conocimos- los Sí. disquetes, los CDs, El el MP3. MP3, claro, Sí. sí. Y Ahora bueno, Spotify. Spotify, YouTube, TikTok, Twitch, Kik, bueno, hay tantas, Discord, etcétera. O sea, Y lo siguiente. Y las que vienen, ¿no? Y las que vienen. Y la verdad es que, bueno, yo creo que más bien hay que buscar que las personas puedan sumergirse en estas tecnologías emergentes con ética, con previniendo, o sea, con prevención, si se quiere, o sea, con una forma... Con conciencia. Eso, con ética y con conciencia del uso del tiempo
¿vale? El manejo del tiempo y del uso de la elección. O sea, saber elegir qué es bueno para tus hijos, en este caso, en un caso, o en otro caso también sería perdón, se me fue la idea. O sea, no se me fue, sino que quiero cortarla. Y bueno, que la persona pueda saber elegir cuál juego jugar o cuál descargarle a esa otra personita que no conoce del tema de videojuegos, pero que tiene la sed, la necesidad, porque el mundo lo bombardea, ¿no? Entonces, inteligencia artificial, machine learning, videojuegos, big data, computación cuántica, todo esto ya existe. Estamos sumergidos, nuestros datos están ya en una base de datos, o sea, ya nuestros datos se encuentran compartidos y hay que buscar cómo limitar Ay, se me fue. Perdón. Se me fue. Yo veía que no iba a ninguna parte. Qué ladilla, sí, Yo exacto. me está dando vueltas. Sí, estoy dando vueltas en lo mismo que estoy diciendo, que ladilla. ¿Pero qué querías decir? Sí, exacto. No, o sea, lo que quiero decir es que la gente tiene que tener... O sea, que lo que quiero decir es que el videojuego hay que jugarlo. Okay. Hay que jugar videojuegos. Eso es realmente lo que quiero decir. Hay que jugar videojuegos. Hay que conocer la cosa para que no te hagan desprevenido. Claro, no te claro. puedes quedar atrás. Yo iría a eso. Yo creo que la idea es que conozcamos más del mundo para poder tomar mejores decisiones, tanto propias como para los demás. Hablo de los demás, si tú eres un padre, si tú eres un adulto responsable para alguien, es casi como que, mira, yo te recomiendo que juegues esto. Yo que recomiendo, porque también vas viendo las habilidades de las personas. Y es lo que te digo. Sí. Mientras tú más sepas de mientras más herramientas tengas para poder desarrollar habilidades para ti y para los demás, puta, mejor para todo el mundo. Claro. Es a lo que vamos. Sí, pero mi mensaje más que todo va dirigido a los padres. ¿Sabes? Los padres que le prohíben los videojuegos a sus hijos. Bueno, es lo que acabo de decir, Daniela. Yo te sentí como que tú, desarrollate habilidades tú. Bueno, para ti y para los demás. Tú, para que puedas claro, tomar una decisión consciente sobre lo que van a jugar tus hijos. Es lo que te estoy diciendo, es que tienes que conocer el mundo. Porque hay nuestros tú como padres, papá. Claro. Como quien sea, no te necesitas ser papá para recomendar algo, es a lo que voy. O sea, ¿qué pasa con nuestros... Bueno, no todos los padres eran así, pero la mayoría de nuestros padres, de nuestra generación, que no conocieron videojuegos, que decían, que está jugando una cosita ahí, está perdiendo el tiempo ahí. Súper ignorante ese tema. Es a lo que voy, ¿entiendes? Mientras más conozcas, mientras más averigües, mientras más lo pruebes, más posibilidades tienes tú, más herramientas tienes tú para decirle a los demás, esta vaina vale la pena, porque esto te va a desarrollar estrategia, te va a desarrollar perspicacia, concentración, tolerancia a la frustración, saber matemática, ¿entiendes? Saber moda. Los juegos de mezclar colores y vainas. ¿Cuántas mujeres? Geografía. Bueno, mujeres no. En general, ¿cuántas personas no aprendieron a mezclar colores? Y a lo mejor hoy soy tremendos diseñadores soy el día de hoy. Oye, porque lo aprendieron desde los 4 años jugando cositas Yo tenía un videojuego de Barbie y vestía a las Barbies. ¿Viste? Y hacía ropa para Barbie en el videojuego. Ahora que recuerdo de eso, sí. ¿Cuánta gente que hace TikTok hoy en día de maquillaje no jugó juegos donde tenías que maquillar y vaina de make-up? Claro. Es a lo que voy. O sea, te da destrezas que tú en tu vida real, digamos, porque todavía hay separación. A lo que voy, yo te digo, más adelante a lo mejor no haya, todavía hay separación. En tu vida real te da herramientas para poder afrontar las cosas. Te da destrezas. Eso es lo que hacen los videojuegos. He dicho. Caso cerrado. Sí, bueno, o sea, en conclusión, el videojuego está en la vida. No, ya tú concluiste. Coño la madre con Daniel. Sí, se acabó. Basta. Y esto fue... No. Sí, ya, ¿qué más? Nos Ya, metemos bueno. los créditos y chao. No, ya. Lo que quiero decir es... y bueno, gracias, Tomás, por haberme... A eso sí voy a decir. Ok. Es cierto, Christopher, y yo tengo que agradecer a Tomás porque yo conocí
desde otra perspectiva lo que era el videojuego, ¿vale? Siempre supe que era para mejorar la calidad del ser de una persona, para mejorar habilidades de una persona. Siempre supe que era para desarrollar y potenciar habilidades de una persona, porque mi papá hizo que se desarrollaran muchas habilidades en mí y en mi hermano, ¿vale? Y que además mi mamá también lo permitiera y lo comprendiera. Y yo con Tomás lo que no entendía era el número de horas que le dedicaba, ¿sabes? Entonces yo de verdad te quiero agradecer que tuviste la paciencia conmigo de explicarme el por qué tú le dedicaste y le dedicas tantas horas al videojuego y cómo yo he podido ver que eso ha sido en tu vida un punto a favor para desarrollar tu capacidad para estrategia, o sea, tu capacidad como estratega, porque tú eres una estratega nato, pero además de ese nato lo potencias con los tipos de videojuegos que usas. Bueno, imagínate Age of Empires o League of Legends o Star Wars o el de la misma lucha. O sea, son juegos de estrategia, ¿vale? Juegos en los que son años. El de Assassin's Creed también. Y Tomás tiene un récord, Christopher, de que solo el 0,1% en el mundo él tiene logros de ese tipo en Play Store. De las personas que han descargado la aplicación de WWE, de Assassin's Creed, de Star Wars, etcétera. O sea, las aplicaciones móviles que él juega, tiene una serie de récords y de logros que solamente, o sea, son rarísimos, y lo dice la app de Google, porque muy poca gente lo logra. O sea, 0,01%, 0,004%, eso es nadie. Bueno, eso es muy poquita. Entonces, gracias, Tommy, de verdad, gracias por este episodio, por habernos ilustrado acerca del mundo de los videojuegos. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tus experiencias. Igual, Christopher, que bueno, es increíble que tú también, como todos nosotros, estamos en este podcast porque nos hemos tenido una formación y nos hemos movido en diferentes espacios de la vida en las que ha sido similares, fíjate, ¿no? O sea, estamos hablando de que tenías una consola en los 90, a principios de los 90, y en mi casa también, yo nací en el 89. Tomás lo mismo, computadoras los 3, eso es un privilegio. Sí. Y esto es, y esto fue, Lo teníamos que decir.